Suscríbete a la Panterita. Cosa en la escuela. Y hoy les pido efusividad. No. Bueno, está caliente el tema en Cerro Porteño, ¿eh? Sí. Está caliente el tema en Cerro Porteño porque fueron unos hinchas a recibirlos en el aeropuerto. Hoy volvió a las prácticas Cerro Porteño por la mañana y en medio de un fin de semana en el que hubo demasiados rumores, inclusive de salida de Saba, cosa que no pasó. Ya lo vamos a tener a Juanma, porque Saba, según los trascendidos, estaba mirando en redes sociales, habría pedido la salida de jugadores y habría pedido incorporaciones. Lo de incorporaciones no me extraña, ¿verdad? Porque Cerro sí evidentemente necesita jugadores. Pero ya hoy dirigió la práctica por la mañana y la verdad que es un semestre muerto para Cerro a nivel internacional. Obligado y enfocado en ganar neta y exclusivamente la Copa, el torneo clausura, ¿verdad? Sí. El torneo clausura. Y arranca, como veníamos hablando hace un tiempo, o sea, no arranca, ¿viste cuando arranca ya acondicionado? Saba arranca acondicionado. A mí no me extrañaría que no se dé rendimiento, resultado y cambien de técnico. Siempre hablamos cuando un técnico arranca ya, no con un 100% Pero vos de decís que respaldo real. va a entrar ya Sí, condicionado. condicionado, Sí. el clausura. Sí. ¿Cuánta fecha? Y por ahí las 4, que siempre son las... El clásico siempre es la sexta. Generalmente se entra acondicionado 4 fechas y se empieza a volantar, o hasta el clásico. Pero él no entra con el respaldo que tuvo en un momento. ¿Pero de quiénes? Porque mira que Zapag lo respaldó la última vez que escuchamos, digo, tienen que correr los jugadores, si no... Yo te digo así rápido, Bruno, disculpame Federico, Sí. a mí me parece que hasta los dirigentes tampoco no le han dado, en este caso, el apoyo desde el punto de vista de traerle los refuerzos que corresponden. Faltan menos de 5 días para que ya prácticamente juegue Cerro Porteño. No, debuta. Y Debuta, el domingo debuta. Y por Contra eso, Guaireña. ¿cuántos En la días? olla. Van 5 o 6 días. Y a mí me decís Melgarejo y Cecilio. Todo bien, pero no alcanza. Para mí no alcanza. De eso que tanto hablamos, recuerdan ustedes, yo decía 5 refuerzos. No le trajeron. Y yo no sé si le están condicionando al mismo técnico la salida de los jugadores. Porque por ahí puede haber un quiebre entre dirigencia y el mismo técnico. Porque él quizás quiera utilizar la tijera y cortar este proceso con algunos nombres. ¿Y qué pasa si de la directiva le dicen que no? Lo que pasa, Fabio, que el único que venció contrato fue Brian. Sí. Sergio Díaz, al final, ¿qué pasó con él? Yo estoy leyendo acá, por ejemplo, ABC, alta y baja, y Sergio me figura como que se fue. Ujú. Fabián Franco también, Robert Morales, Rodrigo del Valle y ahora Brian Zamudio. Báez no era otro que le venció el contrato. ¿Quién? Báez, No, Gabriel Báez. al final, Gaby Báez O tenía la famosa cláusula que hacía que la renovación sea automática. Claro. El Él tema de tuvo porcentaje. una X cantidad de partidos. Él, cuando se comenzó a hablar, después del error justo, De contra Palmeiras. claro. 2 partidos después cumplió y automáticamente se le renovó. Sí, llegó al objetivo para poder hacer justamente Porque eso que decía Dani. Claro, porque justo en ese primer tiempo de Guayaquil, o sea, la famosa jugada donde si el árbitro no cobraba penal, se salvaba Álvarez, ¿no? Y Báez Claro. tuvo una similar, donde él quiere salir jugando y le salió bastante mal. Estamos con Javier Usher, socio del Club Cerro Porteño. Estuvo en el aeropuerto. Javier, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Bruno. Buen día también a los muchachos. Hice un parate acá para poder hablar contigo. Estaba manejando. ¿Cómo está, Bruno? Bien, bien. Bueno, contanos de este momento de Cerro Porteño. ¿Cuánta gente fue al aeropuerto y qué fue lo que pasó? Y aproximadamente 100 personas, ¿verdad? Antes que nada, aclarar que la mayoría, o sea, prácticamente todos éramos socios del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Que siempre estábamos, nos vamos, no solamente en las buenas, estamos en los momentos donde muchos no quieren ir. Y nos fuimos a exigir un poco para que den un poco la cara, ¿verdad? En realidad no fue una protesta pacífica, una manifestación pacífica por parte de los socios, ¿verdad? Ujú. Y eso. Pero, ¿pudieron hablar con algún dirigente, jugador? No, lastimosamente no, Bruno. O sea, esa es la idea de los que nos fuimos, a los socios, poder hablar con ellos, ¿verdad? Que den la cara, como se dice, ¿verdad? Obviamente, entre todos tenemos que sacar adelante
al Cerro Porteño. Nosotros donde nos toque estar, queremos aportar nuestro grano de arena también. Y eso fue lo que nos sorprendió, ahora que salieron por el costado ahí en la Fuerza Aérea y se percataron los muchachos y le seguimos un poquito al bus, ¿verdad? Para poder ver, ¿verdad? Hablar con algún dirigente, algún referente, algún jugador. Ujú. Y así se dio, Bruno. ¿Están insatisfechos? ¿Y con quiénes y por qué? Y con algunos jugadores del plantel por la actitud. La actitud pues no se negocia, Bruno. Vos podés ganar, empatar, perder, no importa eso, pero tenés que respetar por la camiseta. Y si no está a gusto, es amigo, bueno, hay otras opciones, ¿verdad? Pero yo creo que el hincha de Cerro siempre acompaña y se merece el respeto, tanto de los jugadores y de los dirigentes. Y por eso, justamente por ese hartazgo, fue que los muchachos así nos organizamos y nos fuimos ahora para hablar un poco con ellos, ya que no tenemos retorno lastimosamente. Ustedes lo que hicieron fue un seguimiento al bus, pero no es que lo alcanzaron, pudieron frenarlo, una cosa de esa, no pudieron lograr absolutamente nada entonces en esa ida al aeropuerto. Sí, el bus se quedó en un conocido shopping. Ujú. Y ahí los muchachos se encostaron y se bajaron, ¿verdad? Justamente para reclamar, ¿verdad? ¿Por qué corren? ¿Por qué no dan la cara? Nosotros en ningún momento le vamos a faltar el respeto, no le vamos a agredir. Solamente queremos conversar con ellos y que exigirle compromiso, ¿verdad? Justamente con la hinchada, con la institución y ver eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para mejorar de donde nos toca estar? Imagínate, Bruno, yo pago 5 carnets de mi casa hace años, ¿verdad? Y ¿cómo no voy a tener derecho a reclamar mi descontento, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los que tuvimos ahí estamos en las mismas. Y sobre la dirigencia, ¿qué opinas? Que al ser socio vas a las asambleas, ¿qué pensás de...? Sí, vamos siempre nosotros los socios como corresponde en la asamblea. Y en realidad lo que queremos es que los dirigentes le den también su lugar al socio, ¿verdad? Porque nosotros hacemos un esfuerzo. No es fácil hoy en día, vos sabés, la situación cuesta pagar hoy en día, ¿verdad? Por más que el club te da facilidad, pero igual cuesta hoy en día poner de tu bolsillo e ir a pagar mensualmente, semestralmente o anualmente, ¿verdad? Entonces, creemos que tenemos un poquito de derecho también de que nos escuchen, ¿verdad? Que nos den nuestro lugar y que se le respete por sobre todo al socio y al hincha de Cerro. ¿Es cierto que en un momento dado sí pudieron alcanzar, por ejemplo, a Churín, pudieron conversar con él? Vi que algunos que estuvieron en la manifestación pudieron hablar, ¿verdad? Le estuvieron reclamando justamente, porque creo que Churín es uno de los más queridos por la hinchada y nadie le puede objetar nada a Churín por la entrega, ¿verdad? Yo inclusive le encontré al Pachi y le agradecí, le felicité, ¿verdad? Por la entrega, procura. Como le dije yo al Pachi, no es nada en contra de usted, de repente puede ganar, empatar, pero la actitud no se negocia. Y justamente por eso le agradecí al Pachi eso, ¿verdad? Y con los únicos que pudo hablar fue Churín, que dio la cara por el grupo, por los jugadores, y creo que estaba Aquino también. Y se generó un malentendido ahí, pues fue un poco incómodo también, pues estaban los familiares y obviamente nosotros respetamos eso, nadie quiere ir a patotear, ¿verdad? Nosotros solamente queríamos hablar con un referente y que se comprometan, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos queremos lo mejor para Cerro Porteño. El club del pueblo del Cerro. O sea, si Cerro gana, todos estamos felices. Javier, Así es, Bruno. ¿quiénes son los jugadores apuntados por ustedes, este grupo, apuntados por la cuestión de la actitud? Y creo que ya hoy en día no es más un secreto eso, ¿verdad? Salió también el tema de Chiqui que pidió la salida de algunos, ¿verdad? Y hay algunos que no sé si ya no quieren jugar más en Cerro, no están a gusto, y eso es lo que nosotros queremos saber, ¿verdad? Pero yo creo que si no está a gusto en la institución, puede pedir y se va a otro lado, ¿verdad? Pero faltarle el respeto a la hinchada, decir que no quieren correr, la actitud no se negocia, Bruno, y bueno, por ahí vino el hartazgo de los socios, ¿verdad? Y de la hinchada en general. Y ahí entre los apuntados está Aquino, entonces. Y Aquino es uno de ellos también, lastimosamente es un gran jugador, tiene todo el talento, pero parece que juega cuando quiere nomás. ¿Y ustedes hablaron con él? Pues no puede ser, hay que respetar pues
la institución Cerro es demasiado grande. ¿Y ustedes llegaron a hablar con él, Javier? Algunos viste que había mucha gente también, estaba entre los familiares y fue un poquito complicado ahí. Yo particularmente con Pachi, ahora como les dije, yo le agradecí al Pachi porque procura, corre siempre, se muestra, se nota que quiere jugar. Lo mismo Churín, no me tocó la oportunidad de hablar con Churín, pero vi que algunos estaban reclamando y así fue. ¿Y a Saba cómo lo están viendo? Yo particularmente, pese a que la vez pasada se equivocó en los cambios, yo le apoyo a Saba y le tengo mucha esperanza que este segundo semestre se pueda reivindicar. O sea, ya no hay excusa y ojalá que le den todas las herramientas, los jugadores que él pidió y que pueda salir campeón, porque no, otra cosa no hay. O sea, solo tiene que salir campeón como sea en el clausura. Y la dirigencia, ¿qué responsabilidad crees que tiene en esto? Y la dirigencia es la cabeza, ¿verdad? Por ende, si la cabeza no anda, pero yo no quiero entrar en ese tema, Bruno. Más bien, nosotros queremos de nuestra parte ayudar también al club y si de repente podemos hacer, ¿qué podemos hacer para mejorar, verdad? No quiero yo señalar culpable todo eso. No quiero entrar en ese terreno, Bruno. Claro, sí, se entiende, se respeta. Ahora, Sí. ¿van a continuar las manifestaciones? Sí, tengo entendido que sí y como te dije, o sea, nosotros queremos dar también nuestro grano de arena y exigir, ¿verdad? Compromiso es lo que nosotros queremos, no precisamente porque Cerro empate o pierda, pero como te dije y vuelvo a recalcar, la actitud no se negocia, Bruno, y ese hartazgo es lo que tienen los muchachos, porque el Cerro tiene que salir campeón como sea, y si no salir campeón es un fracaso. Y bueno, ahí están, por eso hoy en día se manifiestan los muchachos. Particularmente para cerrar, vos personalmente, ¿qué crees, qué pensás de Pedro Álvarez? El chico que lamentablemente cometió un error en la última jugada prácticamente. Y mira que él debutó bien justamente con Saba ya en Villarrica, ¿verdad? Y jugó muy bien. O sea, para mí es un buen jugador. Lastimosamente tuvo la mala fortuna de estos partidos, ¿verdad? Y yo creo que, no sé, se le puede prestar a algún club madura porque tiene condiciones el canterano y ojalá que pueda salir de este mal momento, ¿verdad? Lastimosamente justo ahí tuvo esa jugada desgraciada de la mano, el penal y de la euforia que teníamos todos ahí a la frustración. Gracias por atendernos, Javier, muy amable. A las órdenes, Bruno. Saludos a los muchachos y abrazos al pueblo azulgrana. Gracias, muy amable. Javier Usher, socio de Cerro Porteño que estuvo en el aeropuerto. Y esto va a continuar si es que no se dan los resultados, ¿verdad? Claro. Puede ir creciendo, puede ir deteriorándose. No sé qué información manejan ustedes sobre lo de Saba. Y a mí, si me preguntas qué me llama la atención, demasiadas cosas me llaman la atención dentro del manejo y de lo que se habla tanto y de lo que va informando Juanma también. Reunión de dirigencia, departamento de fútbol, técnico y el scouter. El scouter, qué responsabilidad tiene. Él trabaja, yo por ejemplo, hasta ahora ninguno de los colegas que al menos yo no vi, que me disculpe si alguno puso que Saba se reunió por ejemplo con el scouter, con Vieira, para ver el tema de los refuerzos, el tema plan de salida. Yo por lo general veo y escucho lo que dice Juanma del departamento de fútbol con el técnico. ¿Y cuál es la figura del scouter entonces ahí? ¿Cómo están viniendo los jugadores? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque, repito, ya Cerro juega, ustedes mismos estaban diciendo, el domingo ya juega Cerro. Y con esos dos refuerzos ya alcanza para salir campeón. A mí me preguntan, rápidamente te digo, no. Que me disculpe la hinchada de Cerro Porteño. Se habló el fin de semana de que supuestamente Saba habría pedido salida de jugadores. ¿Quiénes pueden ser estos jugadores? Y si es como para pedir salida de jugadores. Y hay que ver. Porque Saba tuvo, en diferentes ciclos, tuvo jugadores que por ahí no estaban ni en el banco y después aparecieron. Fíjate que termina jugando Carrascal, por ejemplo, que no había estado casi en la mayor parte de los partidos de Saba. Piri Damota fue un suplente extraño
porque venía jugando siempre, cumplió como zaguero central. Qué raro fue eso de Apareció, Saba, bro. ¿verdad? Sí, pero Mira que lo dijimos en o sea, plena transmisión, pero- Federico pero- Dani, ¿verdad? pero a ver, Bruno, ¿Por el qué no tema lo es que- puso a Piri Damota? Pero, a ver, el equipo jugó bien. Claro. Ese es el tema. O sea, No, yo- a lo que voy No, es, pero en la parte final tenía a que lo que voy cerrar. es El cierre a la- pues es lo más importante. a la El cierre del última- técnico. y entró Álvarez. Cierre del partido. No, claro, porque un a la error. última postura de Saba, pues, porque vos, por ejemplo, hace 3 semanas hacía el ejercicio y eran otros los jugadores intocables para él, ¿verdad? Pero Piri Damota, repito, que no estuvo ni siquiera como recambio y ni uno de los dos puestos, ni como zaguero, poner por la altura de los ecuatorianos, ni como volante. Y estuvo Carrascal, por ejemplo. Zamudio ya se sabía que no. Zamudio quieren extender su contrato ahora. Pero 6 meses. Parece que parece que las condiciones Pero son- Toluca ya no quiere pagar el sueldo, entonces... No, claro. Las condiciones no le convienen a Zamudio y no estaría aceptando. Por eso lo damos como que está fuera. Después no sé qué de la vida de Fernando Fernández, por ejemplo. Que ya Él no perdió. estuvo en la banca. Yo lo he visto en la Sí, banca. sí. Pero volvió Romero y ese sí fue por pedido de Saba. El chico Romero, ¿verdad? Fernando Romero. Claro, entonces yo no sé si van a escuchar alguna oferta, porque Fernando también tiene contrato por un tiempo el queso Fernández. Entonces, ¿Cuánto tiempo tiene? Está Juanma Lina. un año. Ahí te voy a decir Juanma. Ah, un año todavía. No, creo que tiene hasta el 31 de diciembre. Ahí lo va a decir Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, Móvil Personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿hasta cuándo tiene contrato Ferfer? Fernando Fernández llegó por 2 temporadas, así a inicio de año. O sea, tiene todos estos 6 meses y toda la temporada que viene. 1 año y medio de contrato todavía. Al igual que Brock, los que sí, a partir de fin de año, Alberto Espínola, Claudio Aquino, Juan Patiño, son algunos de los nombres cuyos contratos vencen en diciembre de este año. Lo de Brian Zamudio, Bruno, a mí me dijeron sí, efectivamente es así como lo están mencionando. Cerro le hizo una propuesta, evidentemente tratando de mantener un poco el presupuesto, lo que Cerro está pagando ahora al jugador, que no es el 100% del sueldo porque Toluca paga la otra parte. Toluca ya no quiere mantener esas condiciones, así que habrá que ver cómo queda. Lo que sí a mí me dijeron es que Facundo Saba, al contrario, pidió que no se desarme el plantel. Y si se llega a ir alguno, que traigan refuerzos para recomponer ese plantel. Yo leí algunas informaciones de otros colegas que cubren también Cerro en el fin de semana, pero lo que yo tengo como información es que Saba no pidió la salida de nadie y que si alguno sea transferido, que repongan el puesto que deja vacante. Pero ¿quién sería transferido, por ejemplo, ahora? Y ahora mismo no hay ninguna oferta concreta. Estaban trabajando la posibilidad de Pica Lucena, pero quedó en la consulta y nada más. Ofertas concretas no hay. La salida de Zamudio, que es muy probable ahora, salvo que el futbolista arregle su situación con Toluca, pero por el momento no hay indicios de alguna transferencia. Porque al final de cuentas estamos hablando, Juanma, de, más allá de lo que ya decía Federico, lo de Fernando Romero, la cara nueva ahí para el proyecto clausura es Cecilio Domínguez, sin duda, ¿verdad? Estamos hablando de uno que le ha dado mucha satisfacción al hincha. ¿Y a Pero- quién le saca el puesto ahí? ¿Con quién vela? ¿Con Claudio Aquino? Y podría jugar también con ellos, podría jugar con Pachi también, No, como en un realidad por siguiente el puesto punta. de Robert Morales. Lo Claro. que pasa es que el jueves Cerro cambió de esquema y o sea, fue Carrascal en vez de Robert Morales. Por eso jugó con un triple 6. Sí. Por banda jugaron Carrizo y Aquino. Y adelante solo Y- Churín. y hay Uno algo- cree que en el torneo local no vas a estar jugando con un solo delantero más, ya aquella charla que Claro. tuvimos con Diego Aguirre del lado cultural. Pero se supone que Cecilio viene a ocupar la vacancia que dejó Morales. Y para conectar nomás ese último partido, justamente decís vos, Dani, le sacás a Carrascal, lo pones a Cecilio para que juegue con Pachi, con Aquino y con Churín, perfecto. Un equipo ofensivo, pero así tiene que jugar Cerro, tiene que ser protagonista. Ahora, ¿qué va a pasar atrás? ¿Brock va a ser titular? O sea, que se mantiene todo igual, así como que me disculpe Melgarejo, el chico que viene, que me imagino que va a trabajar para ser titular, pero no sé si ya está para jugar y sacarle el puesto al resto, ¿verdad? O sea que hay un puesto en el que no hay un jugador indiscutible, y ese es el sector de Brock. No, si vos ves el equipo que estaría para arrancar, entonces con Jan, Espínola que sigue, Patiño que sigue, Brock, Báez, Viera, Bobadilla, Y ahí o Piri Damota, o Pica,
Carrizo Aquino y Cecilio Conchurín. Sí. Ahí hay que tener cuidado, Fede, con los extranjeros. A ver, Brock, Jan, Baez Gávez Baez todavía extranjero. él todavía no juró. Él sigue ocupando plaza de extranjero. Claro, el equipo... Pero ¿y qué diferencia tendríamos con el equipo que Y se la viene Copa- poniendo? No, es que el equipo de Copa no puede jugar Claro. el equipo Hay del 6. torneo. ¿Cuántos son? 5, ¿no? 5 es el límite. Y bueno, no juega Brock. Y justo Pero es cierto, porque así venía claro, sí. jugando El tema, a nivel local. El tema normal es el siguiente, que justo el que le puede suplantar a Brot ahora es el más cuestionado de todos, ¿verdad? Álvarez. ¿Verdad? No, pero ahí lo tenés ¿A quién? vas a tener que recurrir a Piri Mota. ¿Y por qué no jugó Piri Mota ni uno de los puestos el jueves? Y fue decisión exclusiva de Facundo Saba. Y ahí es cuando- Facundo Saba entendió que no era el partido para... Mira que él tuvo casi presencia ideal con Saba mientras estuvo bien físicamente. Hablo de Piri Mota. Claro, y ahí es cuando se le va a entender la dirigencia si dice, sí, a Saba nosotros le cuestionamos el porqué de la no inclusión de Piri Damota en un momento dado del partido, o por qué ni siquiera de titular, ¿verdad? Aquí entre los dos, para mí el jueves, Bro jugó mejor que Patiño, ¿eh? Sí, pero Sí, claro, pero lo que pasa- entiendo lo lo que- pasa es que no fue, Claro, porque claro. como decimos, el balance nos muestra que Cerro jugó un partido de bien aceptable. O sea, vos no puedes decir que mal jugó el equipo, porque fueron errores puntuales, pues. sí. El error de Álvarez es muy puntual, es muy Es que- individual. Entonces no podemos adjuntarle al técnico que mal armó el equipo. Es que, a ver, lo que pasa, o sea, por eso, están las frases que son incomprobables con hechos. Porque, a ver, el hincha decía, la actitud no se negocia. Que es muy de bandera, es muy de hincha, es muy de reclamo. Pero uno dice, espera, el jueves pasado se perdió la clasificación por el tema de la actitud. No, por un No. horror puntual, primero de Patiño, que se nubló con el tema del centro para el 2-1, y ni hablar lo que le pasó a Álvarez. O sea, como que es el partido, entre comillas, equivocado para analizar lo que fue un semestre malo. O Claro. sea, porque habrá sido uno de los partidos más destacados en lo colectivo, y acá. Ah, pucha. La vez pasada dijimos, Sale a arrasar, a los 2 minutos está ganando 1-0, Sí. sorprendiendo al rival. A los 40 y pico consigue el 2-0, que era lo más justo por la cantidad de situaciones que había tenido. En el segundo tiempo viene una siesta, después aparece otra vez, hasta el Pachigarizo en el palo, lo Y- empata el Barcelona, y los últimos 8 minutos termina pidiendo la hora a Claro. Barcelona porque se le fue Cerro encima. O sea, por eso, fueron- por eso yo creo que, a ver, el tema del malestar, que es comprensible, que es genuino, es por lo que ocurrió en varios pasajes del torneo. Por eso cuando creo que uno le hace la pregunta, a ver, no, hay que ser, no, o sea, el partido del jueves probablemente no sea el mejor ejemplo. Por eso cuando dice, pero ¿por qué no jugó fulano, no jugó Mengano? A ver, que Carrascal haya sido titular, a mí no me hace pensar que Saba dice, no, Carrascal va a ser el dueño o ese va a ser el esquema. Era algo puntual, específico, que el técnico entendió que se tenía que hacer en ese partido, donde jugaba de visitante, pero que el empate no te servía para entender lo que ocurrió. Ahora, si la idea es analizar lo que ocurrió en el semestre, de qué rol se le va a dar a este jugador, a aquel, nadie vino de parte del scouting, porque se habló mucho de cómo lo de Brock fue una especie de apagar un incendio por lo de Pulpito, porque llegan dos. Acá ya se aclaró un montón de veces que lo de Melgarejo no fue scouting, porque además fue Luqueño el que, entre comillas, lo descubrió, y acá hablamos con el presidente Sí, del recuerdo. equipo mexicano y todo eso. Cecilio, o sea, si va a venir un scouter para decir lo que Cecilio significa para Cerro y Cerro para Cecilio, no, entonces son esas cosas. O sea, cuando Fabio decía, y cuando Juanma informa, nunca aparece ese tipo de cosas, y quiérase o no, más allá que, repito, lo del jueves fue un partido más que aceptable, pero entra en lo que fue el sello de la era Saba en Cerro Porteño. Otra vez un excelente primer tiempo donde se consigue una relativa ventaja que no se puede sostener, y en el segundo tiempo llega todo el tema de la frustración y cómo fue. Analizábamos que quizás no fue tanto lo físico, sino una cuestión de lo rápido que Cerro se metió atrás en el inicio del segundo tiempo, pero son cosas que seguramente quedan ahí en el tintero. O sea, uno se queda con la última expresión de Pachi acá, cuando dice, y sí, nosotros tenemos que ser inteligentes, porque si
te siguen empatando, te siguen dando vueltas, te siguen ganando partidos que arrancaste mejor, hay un momento entre el plantel mismo van a decir, che, no estamos siendo inteligentes. La última expresión de Juan José Zapac en la presentación de Cecilio, no entró en la de no se le entendió bien nomás a Beto o a Aquino cuando dije no, entonces se hizo mal la pretemporada. Y Cerro no hizo una pretemporada para el Clausura, o sea, Cerro con la misma pretemporada que ahora está bajo la lupa de la dirigencia, que en algún momento resaltó el actual cuerpo técnico del anterior, va a tener que encarar el torneo donde tiene la mayor obligación, que es el Clausura. Bueno, Juanma, espérame un segundito, por favor. Estamos con, Regis Márquez, representante de jugadores. Regis, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente. Bueno, decinos, por favor, Regis, ¿cómo está avanzando lo de Paiva? Porque me estaban diciendo que se podrían tener novedades en la próxima semana, o esta semana ya. No, la verdad estoy llegando en Paraguay, ¿no? Viernes, y estaría reuniendo, o sea, sábado jugamos Tacuarí contra Olimpia, ¿no? Y lunes estaremos reunidos con Paiva y en la semana con el presidente de Olimpia, ¿no? No te casé mucho. Ayúdame, Dani. ¿Qué dijo? La próxima semana, el lunes, después del partido, van a esperar el partido de Olimpia ante Tacuarí el sábado, y el lunes vas a hablar con Paiva, decía Regis. ¿Y con el presidente? Sí, me reúno con Paiva y con la gente de Olimpia, pero yo llego viernes y antes no me da tiempo porque se juega sábado Olimpia y Tacuarí, yo estoy pendiente de Tacuarí también. Entonces el lunes me reúno con Paiva para hablarnos de la propuesta que tenemos y después con la gente de Olimpia. ¿Ya hay una propuesta que tenés a mano, Regis? Sí, pero no llega a los valores que pide Olimpia, ¿no? Entonces, y también, Bruno, hoy recién empieza el libro de pase, o sea, tenemos ahí un mes y medio para, tampoco vamos a apurar y como yo hablé a Paiva mismo, ¿no? Cerrar por cerrar nomás, ¿no? Vamos a esperar o que hay de mejor, son muchas cosas y que pueden llegar, ¿no? Propuestas mismo tenemos una, entonces vamos a tener un poco de paciencia. ¿Y esta oferta es de un club de primera división o de la segunda división del fútbol brasileño? No, primera. Paiva, difícil un equipo de segunda división de Brasil pagar lo que pide Olimpia. Y si no alcanza lo que pide Olimpia, ¿por qué hablarías con el presidente, Regis? ¿O crees que podés convencerlo? Y esa es la misión de los empresarios, convencer a los clubes, ¿no? Pero también para reunirme también, hablar de otras cosas, ¿no? Pero creo que la misión de los empresarios también es esa, ¿no? Trabajar para tratar de convencerle o convencerle el otro club de poner más plata y eso. Y nuestro trabajo es tratar de convencer a todos. ¿El club brasileño quiere comprar un porcentaje importante, 70, 80, 60%, o quiere comprar todo el pase? No, quiere comprar todo, Olimpia vende todo. Es una negociación que hay que hablar con el presidente de Olimpia, Bruno, porque Olimpia mismo tiene 50% más. Entonces hay que hablar con Odair también, o sea, una negociación no es así tan sencilla como parece, ¿no? Por ahí puede ser que Odair también aceite un poco menos, 3 de febrero, o sea, hay que hablar con todas las partes. Entonces yo prefiero hacer eso personalmente cuando llegue en Paraguay. 3 de febrero sigue siendo dueño de su pase, ¿en qué porcentual? ¿En qué porcentaje? 50 o 40%. Pero el jugador tiene contrato con Olimpia todavía bastante tiempo. Claro, quien maneja la negociación, quien tiene siempre el derecho federativo que Olimpia. Nos había dicho anteriormente Regis que él tenía una cláusula. ¿A esa cláusula no llega a este equipo brasileño? No llega esta cláusula. Normalmente en Paraguay se pone una cláusula para no llegar luego, ¿no? Entonces, no llega, pero vuelvo a decir, hay que negociar porque hay que mirar la propuesta que yo tengo, hablar con la gente de Olimpia cuánto quer por su 50%, hablar con la gente de 3 de febrero si baja la parte de ellos, o sea,
o jugador tiene derecho a 20%, yo tengo mi porcentaje, o sea, hay que reunir todos y hablar con todos y mirar dónde llegamos, ¿no? ¿Qué club es el de Brasil, Regis? No puedo decir, pues, Ah. no ni por mí, es más por el club, por los dirigentes se pueden enojar. Pero es un club potente, es de Río de Janeiro, de San Paulo. ¿De dónde es? De la ciudad por lo menos, así, ¿no? Lá no es potente, pero prefiero no decir la ciudad, porque no hay muchos así que puedan pagar 3 millones. Ah. Hablo la ciudad ya. Y ¿vos crees que este club ofrece un buen dinero para lo que hoy es Paiva? Y te soy sincero, creo que sí, porque el jugador levantó mucho a 2 meses, ¿no? Esos últimos 2 meses y está muy bien, entonces yo creo que hoy es valorizado y yo creo que es una buena plata para el jugador y para Olimpia. Pero quem maneja Olimpia, Bruno, yo no puedo decir si está bien o mal, porque por ahí para Cardona puede ser poco. ¿Supera los 2 millones? ¿O supera los 3 millones de dólares? Supera, puede ser igual o supera 2 millones, pero no sabemos cuánto va para Olimpia, ¿me entiendes? Es muy complicado, es muy complicado. Pero la Porque, cláusula... por ejemplo, vamos suponer, ¿ok? Porque después sale la prensa que yo hablé que... Pero vamos suponer que son 2 millones. Por contrato, Olimpia tiene 1 millón y 3 de febrero 1 millón. No sé si Olimpia quer liberar un jugador de este por 1 millón o más, ¿me entiendes? Entonces, tengo que reunirme con las partes, no hay... Pero por ahí, 3 de febrero se contenta con 300 mil nomás y Olimpia con 1.700.000, empezamos el negocio a quedar bueno, ¿me entiendes? Su cláusula de salida es de 3, Regis, de 3 millones de dólares. Yo soy sincero, no me acuerdo cuánto es su cláusula de salida, pero ya sé cuánto Olimpia quer por su 50%. Y es más que eso, hablando en porcentajes, ¿no? Por el 50% quiere, a ver si me entiendo bien, quiere 2 millones de dólares, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, se podría ejecutar por 3, pero si le dan 2 a Olimpia y 1 al 3, todo bien. No, para ahí le va a quedar uno nomás para Olimpia, no cierran. Te digo 2 a... Y eso es lo que dijo Regis, 2 a Olimpia No, Fabio, viniste con la calculadora. No, él dijo, No, Regis... es que la cifra es irreal, pues... dio el ejemplo que la cifra es... No, yo no dije nada, yo digo Claro. que yo tengo que llegar ahí a hablar con las partes, no hablé con las partes. No, claro, pero Lo que tiene Regis son más de 2 millones de dólares, ¿verdad? Seguramente un poco más. Pero el tema es que el 50% es de 3 de febrero y 50% de Olimpia. Sí. Y Olimpia pide más de 2 millones de dólares o 2 millones de dólares por el 50%. Entonces, pues es lo que él trae completo, es lo que quiere Olimpia. ¿Y dónde se queda el 3 de febrero? Y por eso, y ahí dio nomás el ejemplo exagerado él, ¿verdad? Por ahí el 3 de febrero dice 300.000 y Olimpia 1.700.000. Pero Odair no, yo no le quiero descomponer el negocio a Regis, ¿verdad? Pero Odair escuchando Pico Base está 300.000 y Olimpia 1.700.000. No, es que vos está hablando que Olimpia quiere 2, porque yo no dije eso. Eso sí. No, yo calculo, dije. Sí, está bien. Esperamos a empezar de nuevo. Dani, Federico. 3 millones sería la cláusula de salida, ¿verdad? No alcanzan ese monto, ¿verdad? Vos decís que supera los 2 millones de dólares la oferta de un equipo de primera división de Brasil. Vas a hablar el próximo lunes con el presidente. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No estamos sacando de contexto nada. ¿Es correcto eso, Regis, verdad? Sí. Bueno, el tema es cómo hacer la división, la repartija, la torta del problema. Sí, pero es así, Bruno, para que vos lo entiendas. Ese porcentaje siempre va a valer los 20% de jugador, los 50%
de un tercero, no vamos a hablar de Olimpia y Paiva, vamos a hablar de una negociación normal. Ese 50% siempre va a valer y los 20% del jugador cuando se llegue con la plata al contado, ¿ok? Por la rescisión. Entonces hoy yo pongo ejemplo, $5 millones por Paiva, que es la rescisión, un número, no me acuerdo si es 3, 5, 4, 5 millones. Si yo pago la cláusula completa, é obrigado a pagar os 50% de 3 de fevereiro e os 20% de Paiva. Quando você não consegue chegar na cláusula de rescisão, passa todo a ser negociável, me entendés? O jogador pode dizer, mire, eu quero irme como seja, não me pague os 20% e pagar-me mais sueldo em clube que eu me vou. 3 de fevereiro pode dizer, em vez de 1 milhão, eu prefiro 500 mil e fazer o negócio. Claro, o decirte, ¿sabes qué? Olimpia puede decir, mire, yo quiero 2 millones, pero yo no quiero pagar 1 millón a 3 de febrero. Pero acá quien maneja la negociación es Olimpia y el jugador. Si uno de los dos no quiere hacer la negociación, no sale. ¿Y Paiva qué te dijo? Porque mira que Olimpia tiene Copa Libertadores, Regis. Sí, pero Bruno, todo jugador quiere salir de su club. No, ¿para qué vamos? Todo de Real Madrid quer salir, o de Chelsea quer salir, todos quieren, ¿me entiendes? No digo por el deseo a lo mejor que quiera tener el jugador de jugar las Libertadores, porque es jugar las Libertadores y con el Olimpia, pues a eso nomás me estoy refiriendo. Salvo que vos me digas, no sé, se va a ir al Flamengo y va a seguir jugando la Copa Libertadores, o a Palmeiras, no sé. Pero yo te digo que dejar de cobrar $20 mil y cobrar 80. Él puede pasar a ganar de 20 a 80 mil dólares, mucha la diferencia. No, un ejemplo nomás. Un ejemplo. Tampoco están pensando en Libertadores. Pero más o menos esa es la referencia. Más jugadores como Paiva, que no tiene la condición financiera ya establecida, ¿no? Resuelta, sí. Entonces, obvio que en este momento es importante plata. Más adelante, cuando sea millonario, no sé, puede elegir donde quiera jugar. Pero ahora no es un caso, ahora es por plata. Y eso vos le decís, por ejemplo, a tu jugador, mira que vos no tenés todavía el dinero que tenés que tener para elegir dónde querés jugar. Claro que digo. Como yo digo también, mire jugador, vos ya ganaste mucha plata y ahora vos tenés que dar un paso atrás porque necesitas jugar y tener minutos. Pero claro que digo. Acá un dato de Iván Alexis, gracias Iván. Paiva es el goleador de Olimpia en la Libertadores ahora, 4 goles. Él es el goleador. Yo creo que está cerca de los goleadores de Libertadores mismo, ¿no? ¿Y qué tal tu relación con Cardona? Buena, muy buena. Ahora mismo me prestó a Bruno Recalde y a Matías Almeida, o sea, para Tacuarí, muy bueno. Es que vuelvo a decir, es que si Cardona no quiere y no llegamos al número, no sale. Por eso yo te digo, yo quiero hablar personalmente con Cardona, pero siempre estamos hablando, estamos muy bien. Pero obvio que él va a pelear por Olimpia, no me va a regalar nada. Bueno, está bien, muchachos. Fabio, ¿qué más? Quiero pasar a otro tema con respecto a Tacuarí, Regis. Me dicen que tenés muy buena relación con Bragarnit. Por eso llegó Servio, gracias a esa buena relación que tendrás con el empresario argentino. Sí, tenemos con Bragani, con Bocha, su socio, con Gustavo. Tenemos buenas relaciones con muchos empresarios. Y aparte de Servio llegó Marcos Cáceres. ¿Están para tener a un argentino, un volante central al Regis? Y es una opción. El problema es que hoy estamos con cupo lleno de extranjeros, ¿no? Entonces, estamos buscando ahí más 2 jugadores de nivel alto, como fue Marcos Cáceres y Gaspar, y Nildo y Clar, y vinieron, pero hoy necesitamos 2 clase A, y este volante es un volante clase A, pero está siendo analizado por todos, ¿no? Por director técnico, por dirigentes, por mí. ¿Cómo trabajamos en Tacuarí? A propósito de Argentina, ¿qué pasó con aquella posibilidad de que el Pollo Recalde que está en Newell's en estos momentos demande a Olimpia, Regis?
E é uma boa pergunta, né? Agora, chegando em Paraguai, este é o assunto que tenho para hablar com a gente de Olimpia também, ¿no? O sea que está todavía la deuda ahí de por medio. Sí, todavía no demandó. Yo voy a hablar con la gente si podemos solucionar eso sin demandar, pero es una cosa que Pollo ya está, te soy sincero, muy estresado. Regis, muchas gracias, salvo que quieras tirarnos una primicia más y te liberamos. Contanos algo nuevo, Regis. No, te juro que no hay, Bruno. No pasa nada. La salida de Gustavo Morínigo de Havaí. Ayer. Sí, ayer salió de Havaí Morínigo. Bueno, qué pena, pero igual, ¿va a seguir en Brasil, crees? Yo creo que ahora va a descansar un poco para hace mucho que está en Brasil y yo creo que vuelve a Paraguay, pero no para laborar, pero para estar un poco con su familia porque son 2 años acá en Brasil pesado, ¿no? Acá ser director técnico en Brasil o cualquier parte del mundo es complicado. Muy bien. Regi, entonces el lunes te reunís antes con Paiva, el lunes con el presidente Cardona, el próximo lunes, oferta de un equipo brasileño, importante, fuerte, decís vos. Sí, lunes almuerzo con Paiva. Incluso ya le dije que si en Taquari él va a pagar el almuerzo. Y después me reúno con Cardona. Gracias, Regi, muy amable. Suerte y saludo a todos. Adiós. Regi Márquez, representante de jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacolmer. Respaldo total. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande. Nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso en el Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Areguá, donde le tomamos el gusto, y ahora también en Itagua. Somos el Cacique. Alcanzar lo que siempre soñás con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 021-218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos en el mercado: guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. ¿Cuánto cuesta Paiva? Porque acá hablamos del 50% del jugador para el Olimpia y 50% para el 3 de febrero. 40-50 decía Regis. O sea, Olimpia tendría entre el 50 y 60%. No, Olimpia tiene el 50. 50, ¿verdad? Sí. 50 y 50 ya. Porque es de esa manera. O sea, 50, no, porque dijo pues 40-50, dijo 3 de febrero. Después, sí, Después ya dijo 50. Yo creo que la parte del 3 es lo que va a querer negociar. Porque, a ver, no están en igualdad de condiciones, más allá que le corresponde al equipo del Este esa mitad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villacom La Forranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítalos y aprovecha esta
oferta única en Tapel Oficial. Llámanos al 021-671-900. Estaba programada la primera fecha del campeonato. Sí, señor. La primera ya fecha. vamos a estar con eso. Julio Ullón, ex candidato a la presidencia de Cerro Porteño. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Bruno, a vos y a toda la audiencia de la radio. Te escucho un poco bajo. Julio, ¿querés expresarte, querés hablar, querés un poco hacer referencia al momento de Cerro Porteño? No, realmente en este momento el presidente de nuestro querido club es el mismo de hace 14 años de gestión, ¿verdad? La administración actual ha caído en errores reiterativos, nunca han aprendido, nunca han gestionado un modelo de gestión que en los números fríos y certeros existe un gran y rotundo fracaso en lo deportivo y en lo económico. Tenemos más de 50 torneos disputados y solamente 6 títulos en estos 14 años. Realmente es una pena y nosotros como en primer lugar como socio vitalicio y como hinchas de Cerro estamos profundamente preocupados por la situación actual que se viene dando dentro del club. Julio, ¿no crees que el plantel de jugadores es muy responsable de todo esto? Lo que pasa que realmente Cerro nunca pudo construir una estructura deportiva, ¿verdad? Al no poder construir una estructura deportiva, siempre estamos cayendo en los mismos errores, en los últimos 14 años. Vos, si vos comparás un poco lo que es la administración del Club Cerro Porteño con lo que exige el fútbol moderno actual, donde existen ciertos parámetros determinantes para la sostenibilidad de un club de fútbol, Cerro no cumple lo más mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, rodearse de gente entendida del deporte, formar un equipo para que pueda realizar una gestión deportiva. Cerro no tiene un gerente deportivo de experiencia, no tiene un departamento de fútbol con gente idónea, y estas son cuestiones básicas de un modelo exitoso de gestión. Y Cerro, si la cabeza no funciona, el cuerpo mucho menos va a poder funcionar. Julio, te saluda Fabio. A estas alturas, ¿qué pensás que se debe hacer para poder corregir todo esto? Y Cerro tiene el único camino, que es campeonar en el clausura. ¿Pensás que es suficiente con los refuerzos que se están anunciando, con los otros jugadores que llegaron, la figura del scouter? ¿Qué pensás de todo lo que planifica Cerro para el clausura? Bueno, y creo que un modelo de gestión exitoso evita en lo posible la compra o el gasto basándose en las decisiones políticamente populares, ¿verdad? Traer un jugador de renombre como fue el caso de Marcelo Moreno Martins, y ahora tenemos el caso de Cecilio, ¿verdad? No es la solución en Cerro, ¿verdad? No es la solución. Cerro tiene que primero generar un modelo de gestión deportiva, tiene que buscar dónde realmente hay flaquezas dentro del equipo, y no traer jugadores simplemente por renombres que hace 7 años que no pueden brillar en ningún club. Cerro tiene que corregir todos esos errores deportivos y económicos. Está el caso de Brock, ¿verdad?, que cobra un salario alto y vino para reemplazarle a un central con características completamente inversas, que fue el caso de Pulpito Duarte. Era un defensor rápido y veloz, sin embargo traen un defensor corpulento que no reunía las mismas características técnicas que Pulpito Duarte en su momento, ¿verdad? Y este tipo de decisiones son problemáticas y evitan y se pueden evitar cuando el cuerpo técnico, el departamento de fútbol y un equipo de scouting operan en sintonía buscando resolver las carencias del plantel, y eso no existe en Cerro Porteño ahora. ¿Y crees que hay final de ciclo de algunos jugadores que ya tienen su tiempo en el club? Yo creo que el final de ciclo se tiene que dar en la dirigencia primero para poder
para poder buscar cambios, porque con esta misma mentalidad nosotros no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿verdad? Pero ¿a quién le das la presidencia, Julio? Porque Asociados cerristas, hay un grupo de asociados cerristas que nos estamos reuniendo, inclusive gente que le votó a Zapac, gente que le votó al equipo de Rubén Recalde en su momento, al candidato que estaba en el equipo de Rubén Recalde. Esta noche probablemente vamos a hacer una reunión ya con varios caracterizados socios y vamos a ver si existe algún tipo de disposición legal por la cual se puede hacer algún tipo de intervención dentro de la comisión directiva. ¿Que van a pedir una asamblea extraordinaria para cambiar de autoridades o algo así? No, y vamos a hacer un estudio pormenorizado de los estatutos del club para ver qué es lo que se puede hacer jurídicamente hablando, y en función a eso vamos a tomar las determinaciones ya con un equipo bastante ampliado, no solamente de socios que han apoyado mi candidatura, sino también de socios que trabajaron en el equipo de Rubén Recalde. Ayer de noche yo estuve reunido con Rubén justamente hablando de esta situación, y también algunos socios que votaron por Zapac vamos a tener hoy una reunión importante. Pero, esa reunión importante es para una intervención a la comisión directiva del club. ¿Van a pedir una intervención? Vamos a estudiar todas las opciones jurídicas que existen, ¿verdad? En función a las opciones jurídicas que existen, vamos a tomar las determinaciones a nivel de la masa societaria del Club Cerro Porteño. Más allá entonces de cuál sería el camino más viable, el fin de esto es tratar de buscar el cambio de autoridades. Sí, acá lo que nosotros buscamos es un cambio en la gestión deportiva del club, y Cerro viene cometiendo el mismo error desde hace 14 años. Los mismos errores reiterativos, no se aprende de estos errores reiterativos. 50 torneos disputados, solamente 6 ganados de esos 50, más de 22 técnicos en 14 temporadas, más de 120 refuerzos, de los cuales muy pocos dieron réditos deportivos y económicos, y son la base fundamental de la deuda que existe en el Club Cerro Porteño. Esta directiva tuvo el tiempo de sobra para poder consolidar una mínima base de un proyecto a largo plazo, pero hoy no cuenta ni siquiera con una planificación nuestro querido club. No existe un norte, claramente no se ve, cada semestre se improvisa y se empieza desde cero y no existe ningún punto de partida en ese sentido. Entonces, esta situación es insostenible para muchísimos, para la gran masa societaria del Club Cerro Porteño. Es una falta de respeto a la masa societaria lo que está sucediendo en este momento dentro del club, y esto no puede seguir así. Entonces vamos a estudiar todas las vamos a hacer un estudio bien detallado del estatuto para ver cuáles serían las medidas que se pueden adoptar para, si no hacer una asamblea extraordinaria, ver qué otras herramientas jurídicas existen para presionar a esta actual comisión directiva para que rectifique rumbo y cambie la situación actual por la cual se vive el Club Cerro Porteño. Julio, pero ¿a quién le das la presidencia? O sea, porque Zapac, no, está el estatuto establece el orden de sucesión. No, está bien, pero yo te digo... La renuncia a Zapac, que suba a Petengil, que creo que es el vicepresidente primero. Juan Carlos Petengil. Pero en estos 14 años este modelo de gestión no ha avanzado, no existe... no existe, digamos, la más mínima posibilidad de salir adelante en esta situación, y bueno, hay que hacer un recambio generacional. Pero Julio, ¿a qué es lo que voy? Si eso implica que Petengil suba a la presidencia, bueno, que Petengil suba a la presidencia, pero tenemos que hacer algún cambio. Julio, discúlpame, quiero intervenir nomás para preguntarte, pero sacándole a Zapac, ¿crees que es la solución? Porque mira que
al entrar el presidente que entre tiene que poner $700.000, que hoy es el presupuesto mensual. Eso es falso, Bruno, eso es falso. Cerro tiene un ingreso de $22 millones anuales. Y Cerro perfectamente puede manejarse económicamente. O sea, no necesita un presidente el saque que tenga la billetera. El saque por la cual 14 años Cerro ha estado en la situación que está. Todo el mundo habla de que hace falta poner $700.000 y bueno, si Petechín es presidente, yo creo que tiene sobrado recursos. Pero va a querer poner $700.000. Pero va a querer poner. Es una falacia, Bruno. No, yo creo que eso es una gran falacia. Cerro hace poco la Conmebol publicó y tuvo un ingreso de más de $5 millones solamente en premios, ¿verdad? Eso es una gran falacia. No existe eso de que el presidente ponga la billetera. Julio, pero vos sabés que eso se divide con el plantel. 22 técnicos que no funcionaron, 120 refuerzos que se han traído, que han dejado un gran clavo dentro del club Cerro Porteño, y con la falacia de que el presidente del club tiene que poner $700.000 mensuales. Es mentira. Zapag no mete la mano en el bolsillo, hace 8 años no mete la mano en el bolsillo. O sea, Cerro es autosustentable. La deuda de Cerro Porteño es deuda que se ha generado en función a los gastos que se ha incurrido por la construcción de la olla. Es totalmente falso, es decir una falsedad absoluta hablar de que el presidente del Club Cerro Porteño mete su mano en el bolsillo. Perdón, Cerro es autosustentable entonces, o sea, Cerro no depende de la billetera de nadie. Tiene $22 millones de ingresos, por favor. $22 millones son más de 150.000 millones de guaraníes, pero por favor, es perfectamente sustentable el Club Cerro Porteño. Porque mira que Zapag decía alguna vez dejarle el club tiene 14 años de frustraciones para el cerrista. Zapag no mete la mano en el bolsillo, es una gran falacia eso. Metió la mano en el bolsillo y ahora lo único que quiere es recuperar su plata. A él no le interesa la gestión deportiva del Club Cerro Porteño. Pero suele decir Zapag, te estaba diciendo, que no se le puede dejar, que él va a dejarle el club a una persona seria y no a político, a gente que pueda dañar al club. Yo hace 4 años que dejé la actividad política, Bruno. No me refiero a vos. Él dijo trabajando fuertemente, soy miembro de la comisión directiva de la Unión Industrial del Paraguay, soy tesorero y miembro titular de la Cámara Paraguaya de Consultores. En este momento estamos armando la Cámara Empresarial de Medio Ambiente. Yo estoy íntegramente ligado al sector privado, no tengo más absolutamente nada que ver con el sector político. Eso también es una falacia. Zapag lo que tiene que hacer en todo caso, si dice eso, es cumplir con lo que dice, ya que varios de su comisión directiva hacen política partidaria activa, ¿verdad? O sea que realmente él tiene que hacer lo que dice que va a hacer, ¿verdad? Si realmente tiene que limpiar su comisión directiva, entonces, para decir lo que está diciendo, ¿verdad? O sea que comience por casa más o menos el mensaje. Que comience por casa, sí es cierto. Yo no tengo más ninguna actividad político-partidaria. Hace 5 años, cuando dejé la jefatura de gabinete de la Presidencia de la República, yo ya no tengo más nada que ver. Al contrario, estoy como consejero, miembro titular de la Unión Industrial de Paraguay. Soy miembro titular de la Cámara Paraguaya de Consultores, trabajo en un proyecto del BID en este momento como gerente, o sea que eso también es una gran falacia que dice para tratar de desprestigiar a la gente, es un miereí, como se dice. ¿Vos crees que Zapag tiene que renunciar? Sí, ya Zapag ahora. Tiene que renunciar. Zapag debe renunciar, o si no va a ser echado a patadas en algún momento dentro del club. Y yo creo que tiene que tener una salida digna, porque también hay que ser consciente de que ayudó mucho a Cerro,
y el vicepresidente sí, puede perfectamente asumir las riendas del club. Y Juan Si es que Carlos no hay Petengil. alguna otra herramienta legal o dispositivo legal para convocar a unas elecciones anticipadas. Y acá te quiero hacer la pregunta, ¿tenés conocimiento? Porque una cosa es que lo suceda en el cargo, pero otra es si Juan Carlos Petengil va a estar en condiciones, él tiene el tiempo necesario, va a querer meter la mano al bolsillo, acá sacar la billetera. Uno asume una responsabilidad, cuando alguien asume la responsabilidad tiene que asumirla enteramente. Y si él fue electo como vicepresidente primero, él cuando fue electo él tuvo que haber analizado la posibilidad de en algún momento interinar la presidencia del Cerro, o si no se hubiese candidatado, ¿verdad? O si no, es un gran irresponsable si es que se candidató sin haber pensado que podía haber en algún momento asumir la presidencia del club. Julio, perdón para no sacar de contexto, escuché bien, porque es muy fuerte lo que decís. Si no renuncia, Zapag va a ser sacado a patadas del club. ¿No se te fue la mano? Sí, en algún momento, porque el Cerro no va a continuar con esta pésima gestión. Bueno, qué fuerte lo de Ullón, ¿verdad? Pero bueno, está. Hoy a la noche reunión entonces con el grupo Recalde también, ¿verdad? El grupo Recalde, gente que le votó al propio Zapag, decís. Sí, así mismo. Ahí ya nos estamos organizando para hablar sobre eso. Y esta misma gente que le votó a Zapag hoy también está insatisfecha, quiere que él salga. Sí, hay muchos socios que le votaron a Zapag que tampoco ya están conformes con su gestión. Julio, gracias por atendernos, muy amable. Gracias. Julio Ullón, ex candidato a presidente del club Cerro Porteño. Zapag debe renunciar o si no va a ser echado a patadas en algún momento dentro del club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Llegó el pago WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y haz tu parrilla la más deliciosa. También puedes llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bueno, muy fuerte lo de Cerro, lo de Julio Ullón, ex candidato. Va a ser echado a patadas en algún momento Zapag. 22 millones de dólares. Yo le decía, lastimosamente era un poco complicado charlar con él, porque él habló, pero no escuchó, ¿verdad? De los 5 millones de dólares que, por ejemplo, le hacía referencia, premios de la Conmebol, todos sabemos que esos 5 millones no es que le entran al club. El club tiene gastos de viajes, premios por los jugadores. La última. Claro, la última con el tema de la multa. Con multa no llega tampoco, o sea que se le va descontando otra vez. 22 millones de dólares si Cerro recauda al año, entonces... Yo creo que más que viabilidad, que es baja, quizás vale para el famoso termómetro. Porque uno dice, ¿cómo estará la nueva olla el domingo? Porque lo que no se puede ignorar es que, o sea, no creo que toda la gente que está insatisfecha o enojada con el momento actual de la dirigencia, del cuerpo técnico, del plantel del Cerro Porteño, esté a favor de todo lo que dijo Ullón. Hay insatisfacción. Claro, eso es categórico. por eso, Dani. O sea, uno lo que
rescato nomás de lo que dijo el hincha de apellido Usher, ahora Ullón, que fue candidato en las últimas elecciones. Pero Cerro no es puede el dejar en manos de termómetro. cualquiera, no puede ser cualquiera el presidente de Cerro. Es que justamente te estoy diciendo, por eso arranqué con el tema de la viabilidad. O si no, acá estaríamos hablando, esto es viable, hablemos con alguien experto en estatutos sociales. No, acá el tema es, o sea, vale para marcar que Cerro va a arrancar el torneo que está más necesitado para ganar en un ambiente que, si no gana convenciendo el domingo, se le puede ir juntando como una bola de nieve. O sea, yo apunto y enfoco más desde ese lado que, pero espera un poco, no lo dijo cualquiera, lo dijo alguien que fue candidato y que no, pero a patadas, que los 22 millones, que 700.000, no. Yo voy nomás a decir que Cerro es el que está más apurado para mostrar que el equipo está en un momento superlativo y no lo está. Y repito, viene de hacer un partido más que interesante, pero que por lo que estaba en juego, la gente ha tomado como una derrota. Ese mismo jueves en la transmisión, decíamos, si hasta era la inversa, si Cerro hubiera arrancado perdiendo mal, como perdió contra Palmeiras acá, como perdió contra Bolívar acá, contra Bolívar en La Paz, capaz no le hubiera dolido tanto. Porque repito, más allá de estas expresiones, Cerro el jueves no es que perdió porque no tuvo actitud. Tuvo dos errores muy grandes en la parte defensiva. Pero allí vamos. O sea, ¿quiénes son los que vinieron? No te digo con la venia o aprobación. Me vas a decir, ¿Melgarejo es del Paladar de Sábado? No. ¿Cecilio es del Paladar de Sábado? No. O sea, ¿cuántas veces se dijo que no, acá Saba va a meter mano en el tema del volante? No, pero que el zaguero. Yo voy más a ese tipo de cuestiones para decir que el domingo, hagamos la comparativa, Olimpia también está obligado a ganar el torneo clausura. Sí, y lo reconoció el propio Aguirre cuando charlamos la semana pasada, y él se encargó de decir, todo lindo con la Libertadores, pero nosotros necesitamos ganar. Pero, por ejemplo, yo no creo que Olimpia el sábado juegue un partido clave donde esté rindiendo examen. Por todas estas manifestaciones, desde el jueves de noche, a mí me da la sensación que Cerro sí. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse, colores renovados, un motor 110 cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfir. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de su combustible y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que crean que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Todo eso está en nuestra mente y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro. Cerro viene cometiendo el mismo error desde hace 14 años. Los mismos errores reiterativos, no se aprende de estos errores reiterativos,
50 torneos disputados, solamente 6 ganados de esos 50, más de 22 técnicos en 14 temporadas, más de 120 refuerzos, de los cuales muy pocos dieron réditos deportivos y económicos, y son la base fundamental de la deuda que existe en el Club Cerro Porteño. Esta directiva tuvo el tiempo de sobra para poder consolidar una mínima base de un proyecto a largo plazo, pero hoy no cuenta ni siquiera con una planificación nuestro querido club. Nadie puede manejar de taquito Cerro no se maneja, de taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer, acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra, no aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y después ya de temporada. Hay muchos socios que le votaron a Zapac que tampoco ya están conformes con su gestión. Zapac debe renunciar o si no va a ser echado a patadas en algún momento dentro del club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene muchísimo más. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortizer, con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito. Generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco, entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago, sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos. O realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000, Sentite mejor con Farma Oliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones como reboteque impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. En redes sociales seguinos @mater.py. Bueno, ¿qué piensan No, de yo quiero comparar, a ver, ¿qué echar a patada? ¿Lo van a echar a patada? 2010, no es por comparar vereda de frente, pero 2010, porque 2010 hasta acá Cerro estuvo con el apellido Zapac, ¿verdad? Juan José y un breve... Y... el hermano Raúl. Raúl, sí. No, yo quiero... ¿quién estuvo cerca de ganarle a los Zapac en estos 14 años? Nadie. Ni siquiera a veces ni se presentaban candidatos de la oposición. Digo para entender un poco por qué está este mandato tan prolongado, porque tampoco nadie se le presenta con seriedad, con poder económico, con algo concreto, como para ganarle, porque ya venimos escuchando hace... A ver, ahora son 14 años. Hace 8 años que venimos escuchando el tema de los fracasos sostenidos, el tema que va creciendo, que es real. O sea, la Copa Libertadores quedar cuarto es un fracaso para
lo que se planteó. Lo que digo nomás como en 14 años, un club grande como Cerro Porteño no tuvo un candidato capaz de mover la estantería, porque cuando hubo alguna puja electoral, después se retiraron. Se retiraron o si no fueron impugnados también. En el caso No, de claro. Recalde, en su momento Que no Lucio cumplía con Maldonado. el- Lucio Maldonado también. Pero Lucio Maldonado apareció Claro. Y- en forma, o sea, lo suyo fue pero- muy efímero, apareció mal, ¿te acordás Claro, que...? pero fue difícil competir con los Zapac siempre. O sea, Por el eso que digo. se quiso meter ahí casi nunca logró nada, ¿verdad? Ni siquiera desestabilizar por un breve tiempo. Desde el punto de vista de ser oposición, por llamarlo de una manera. Acá me dice, Zapata le ganó 3.500 a 800, le ganó a Ullón, por ejemplo. Y eso fue lo último, sí. Ahí salió de circulación. No, y Recalde le impugnó yo. Y ahora están... Y por eso Y ahora te se digo, van a es que reunir. La oposición... No Es que estuvo... por eso yo pues, Federico, no es que yo esté tomando partido, pero yo tengo que preguntarle a él, pues, ¿cuál es lo que es el plan? Él me dice, no, Juan Carlos Petengil puede asumir. Pero Juan Carlos Petengil, nosotros no sabemos si él tiene el tiempo para ser presidente, porque lo que él aceptó fue vicepresidente, Claro. que no es la misma cosa, ni estar físicamente, ni darle el tiempo al club, ni tampoco financieramente Y decir, como dijo- bueno, yo a partir de ahora yo Claro. voy a poner el dinero. Como dijo alguna vez Luis Petengil, era hacer militancia. Claro, eso Empezar a es. hacer militancia Exacto. para en un momento sí ya ser cabeza de Claro. un grupo, ¿verdad? Ahora, Pero ¿ustedes él creen que arrancó. el Cerro es autosustentable? Yo creo que no. Acá en el fútbol paraguayo no hay No hay ningún nadie. club que sea autosustentable. No, a este nivel que tiene, no. Yo creo que No, inclusive no. vamos hacia la otra cornisa, ni siquiera de polo, donde cada vez se va a necesitar de fondos irreales para que se puedan, entre comillas, Porque, sustentar Dani, los ¿cuántos clubes. son 22 millones de dólares anuales? Pues 22 millones de dólares es lo que entra, dice Ullón. Son 1.800.000 Pero dólares eso, al eso- mes. Eso, por ejemplo, ¿de dónde se saca? Y no sé cómo sumó, la verdad que le hubiésemos preguntado, No, ¿verdad? no, pero por eso pero no es sé irreal, cómo. porque la televisión, ¿cuánto te da? 1 millón y algo Y 300, 1.300.000 anual. anual. Después tenés sponsors, el Cerro se quedó sin nada ahora. Dijo, recaudó 5 millones de dólares de la Conmebol, pero ¿cuánto le queda realmente? No. Hacer el prorrateo como se hizo, la ¿Qué? división. Espera, pone un poco lo de, perdón Fabio, Sí, ponemos sí, otra sí. vez lo que decía Zapá, que el que cree que Cerro es autosustentable que va a fundir el club. Ese en fue cuanto- el primero hoy, para que tengan en el cuenta. primero, hoy. dale, el primero Bobby, hoy. por favor, metele. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que creen que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Todo eso está en nuestra mente y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro. Claro, todos corren, dice, por el conocimiento de lo que significa manejar económicamente a los grandes. En Olimpia, después de mucho tiempo, apareció un candidato. Por ejemplo, el caso de Cardona, me dice alguien acá. Cerro recibió 22 millones y monedas entre el 2016 y 22, dice, por Copa Libertadores, pero 2016 16, 22, al 22. 22 millones. Y con lo que gastó. Acá ¿Vos Ullón querés le preguntarle? impugnó a Recalde, me dice. Sí, cierto. Por el tema de la falta de antigüedad. Justamente lo que se decía, la militancia, ¿verdad? O sea, que Y por sí, eso que ustedes recién costar el hablaron estatuto. de los guarismos. Incluso se habló, se Claro. usó lo que se usó ahora en la última general, el tema satélite. Ahora se decía, Cerro no es solamente fútbol y primera división, dice. Me dice alguien de Cerro. Me lo está diciendo alguien de adentro de Cerro. la ¿Vos mayor qué parte. pensás, Federico? No, ¿Vos yo crees que ya el dije, momento que se vaya, yo por eso pregunté. Lo van a echar a patada, dice. Yo por eso Silvio. pregunté, pero mi pregunta tenía un sentido. ¿Quién en estos 14 años se plantó a Zapague? Eso nomás. Porque si vamos a decir que hay un candidato que le hizo una gran elección, ese puede estar latente en el caso que se decida, pero si el único fue Ullón,
3.500, 800. ¿Quién fue ese candidato? Después no hubo otro. Federico, inclusive, Dani, ustedes que tienen buena memoria. Lucio, el que dicen. No, que inclusive llenó mal le hicieron firmar a personas varias veces y personas que no eran. ¿Y ese fue Lucio? Y eso, o sea, imagínate. Esa fue la esa es la carta de anterior. presentación de un opositor, por ejemplo. Claro, y que su hermano estaba al lado de él en el acto de presentación y después estaba con la camiseta de Olimpia. ¿No? Una cosa, fue muy bizarra aquella, ¿verdad? Y por eso digo, en algún momento, cuando apareció Luis Petengil, ahí uno decía, sí. Luis, sí. No, por eso. No, Luis Petengil, en algún momento sí. Luis Petengil dijo... Ya fue presidente y tiene la espalda vería la posibilidad, dijo, y ahí, sí. Pero después Luis Petengil se dedicó al tema político, está el tema de Juan Carlos, se unió a la lista y me acuerdo cuando se anunció incluso, fíjate lo que era apellido Petengil, que cuando se anunció que se unía Juan Carlos fue todo un espaldarazo para Zapag. Aldave intentó alguna vez y dijo, después no tengo tiempo, tengo que prepararte 1 año y medio para tratar de ganar una elección en Cerro. ¿Se acuerdan? Bueno, o si no te digo, sí. Que la oposición esté unida. Pero porque, no pueden. ¿Sabe qué me parece muy... El señor Ortega, por ejemplo, Ortega le gustó al principio, pero Ortega es un empresario y después vio la mano, me parece, cómo venía. Todo lo que tenía que gastar, operar, digo, no, mi empresa me va bien, claro. ¿Sabe qué? Mira que el mismo rubro de Zapag. No voy a poner... plata no falta ahí. ¿Quién Ortega? ¿Al de Arco? Claro. No, yo no sé. No, Ortega. Creo que el papá es el que maneja. Ortega dijo, acá mi empresa me va muy bien y vamos a dedicarnos a la empresa. Por eso. A mí somos del Cerro. El papá todavía le dijo a él que no era el momento de asumir la presidencia. Está bien, claro. Entonces no hay un candidato. ¿Y cuándo es la próxima elección? 2 años. ¿Y quién se va? Ahora pues ellos ya le quieren sacar, Federico. No, pero no hay forma. Espérame un ratito con la noticia. Visión presenta Visión Coffee Bank, una propuesta diferente en Lago Shopping de Ciudad del Este. Realiza tus transacciones mientras disfrutas de las delicias de Alvica Café y haces coworking en un ambiente totalmente descontracturado, 9 a 21 horas, de lunes a domingo. Visión, más digitales, más humanos. Ven a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta celular Samsung A14. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, confirmame esto, Wilson, por favor. Acá me están pasando la planilla inclusive. Esto supongo es del balance. Ingreso de Cerro Porteño, $24 millones en el 2021. En el 2022, $22 millones. Ingreso. Acá no sabemos los egresos. Pero yo insistía que que es mentira. Que hace 8 años, dijo, 8 meses, 8 años que Zapag no mete la mano en el bolsillo, dice. ¿Ustedes no recuerdan, muchachos? Sí, años, dijo años. 8 años. 8 es mucho tiempo. Hace 8 años, dice, según Ullón. ¿Qué tenés, Federico? No, que el señor Ortega es uno de los padrinos de las inferiores. Pone mucho dinero en las inferiores. ¿Viste? También se unió a la dirigencia actual. O sea, hablamos de los potables candidatos que podrían intentar la salida de Zapag. Puede encontrar a toda la oposición unida, pero ¿cuál es el nombre que puede terminar encantando o creando empatía con el público, con el socio de Cerro Porteño? Y esa fue una de las discusiones. ¿Está solo? No es, pregunto. Una de las discusiones fue, en un acto una vez no se pusieron de acuerdo quién era el presidente y el vice. ¿Se acuerdan también? Que cubrimos un lunes a la noche que hubo una cumbre en la avenida Eusebio Ayala, se fueron a cubrir los compañeros. Toda la oposición, todos no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. ¿Sabes que inclusive hubo un problema de quién iba a ser, quién iba a gastar en la campaña? En la campaña no querían gastar. Y le acusaban a uno de los candidatos justamente, no, él no quiere gastar. Así fue. Y él quería, quería ser cabeza. Quería Así ser fue. cabeza. Y
Le no, dijeron, bueno, entonces no. vos vas a hacerte cargo de la campaña, vos vas a pagar la campaña. Y digo, no. Y justamente uno de los socios de Cerro me dice, acá me tira un dato, uno de esos candidatos al empezar la campaña ya puso cierto monto. Y ya se asustó y terminó argumentando otras cosas para no a candidatarse. Y pasa, y eso es lo que decimos ahora. Hoy por hoy en Cerro Zapá corre. Bueno, solo, acá está escuchando, saludos para Oscar Ortega, dice, buenos días Federico, yo estoy apoyando a las inferiores, Sí. pero no estoy con la directiva. Ah. Está bien, pero es la inferior del club. Claro, se entiende. Se entiende perfectamente. Se entiende. Por eso, Se entiende. quien me quería bien. Yo fui el que agregué mal. Porque me puso, él está aportando mucho para las inferiores. Yo dije, está con la actual directiva después. Pero está bien la salvedad. Aporta para las inferiores, pero desde otro lugar, no estando con la actual directiva. Ahí está Oscar la aclaración. Gracias por escribirnos. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Se viene la Expo 2023 y Ochi renovó totalmente su stand para mayor comodidad y brindarte siempre lo mejor. Más entretenimientos para los niños, con un parque de diversiones renovado y ampliado, y preparando las más variadas y riquísimas picadas con toda la variedad de sus productos. Visita a partir del 8 de julio el stand de Ochi en la Expo. Está frente mismo al ruedo central. Ochi, el gusto es nuestro. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Queremos dar la bienvenida a Lubricantes Móvil. Lubricantes Móvil con nosotros desde hoy en el Cardinal Deportivo. Muchas gracias, Lubricantes Móvil, por la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, lo de Paiva, quedamos pendientes. Tener lo de Regi cuando él decía reunión el lunes con Paiva, le va a presentar la oferta y después quiere, o sea, reunión con Cardona. A ver. El lunes me reúno con Paiva para hablarnos de la propuesta que tenemos y después con la gente de Olimpia. Vamos a esperar o que hay de mejor, son muchas cosas y que pueden llegar, ¿no? Propuesta mismo tenemos una, entonces vamos a tener un poco de paciencia. Es una negociación que hay que hablar con el presidente de Olimpia, Bruno, porque Olimpia mismo tiene 50% más. Entonces hay que hablar con Odair también, o sea, una negociación no es así tan sencilla como parece, ¿no? ¿Qué club es el de Brasil, Regis? De la ciudad por lo menos así, ¿no? Orlando es potente, pero prefiero no decir la ciudad, porque no hay muchos así que puedan pagar 3 millones. Y yo creo que es una buena plata para el jugador y para Olimpia. Puede ser igual o supera 2 millones, pero no sabemos cuánto va para Olimpia. Bueno, yo le pregunté, ¿cuánto ustedes lo venden hoy? ¿Cuánto cuesta el 50% de Paiva? Depende de cuánto vaya para Olimpia, ¿no? ¿Vos cuánto, los dos decís? ¿Los 2 millones? Y le tasaron en 3, pero yo creo que si viene esa plata 2,5 millones, salto por él. Pero fíjense un detalle, el tema es que ahora... Pero 2,5 millones pues es... Pero el total. El total ya es... pero y Axel de Febrero, ¿dónde le deja si es dueño del 50%? Hermano? Pero parece que es negociable Y eso. es así. Y sí, pero no, ¿y cuánto le va a dar? Y mira que no sé si también era el juego de la imaginación o ejemplo, pero Regi le tiraba el 30%. Claro, ¿no? y eso yo le dije a Regi que él tiraba ese ejemplo cuando decía, si yo logro convencer al 3 de febrero que se quede con $300,000 y Olimpia con 1.700.000 de los 2 millones que podría llegar, creo que se podía aceptar, decía, de parte de Olimpia. Y también hablaba en otros momentos de la diferencia salarial y puso como ejemplo que esté ganando jugador 20,000 y pasa a ganar $80,000 por mes. Eso fue cuando vos le enfocaste con el tema de, pero mira, el jugador tiene Copa Libertadores, octavo de final, viene a hacer goles en los últimos partidos y por eso te tiró el tema de todo bien, pero si vas a ganar el doble, triple, 4, 5, 6 veces, pero yo creo que también fue claro que, o sea, Olimpia tiene la palabra final, como
dueño del jugador, más allá del porcentaje en estos momentos de los derechos federativos y con contrato vigente, me parece que todo lo que... O sea, es una negociación donde Olimpia tiene las de ganar en el sentido que no le van a forzar. Por eso creo que el representante quiso entrar por el tema de que hablamos de un jugador que todavía no tiene la estabilidad económica. A mí me vino a la cabeza cuando él hablaba lo de Alfredo Aguilar. O sea, Aguilar es un tipo que ya hizo su carrera y que en algún momento dijo, yo quiero priorizar lo deportivo, quiero jugar. Porque era alguien que Olimpia lo quería retener, pero en el rol de reemplazante o suplente de Gastón Olveira. Pero yo creo que, o sea, Olimpia es el que tiene todas las cartas para no ser presionado en materia de lo que signifique la voluntad del representante. ¿Y Paiva qué ahora? Porque yo cuando le pregunté la otra vez a Aguirre cómo lo conceptuaba a Dele González, dijo, él es punta a punta. Él es el que tiene que terminar la jugada, el arma clave para hacer goles. Bien adelantado, dijo, por Dele González. Pero que creo que todavía puede ser por detrás de Paiva, ¿eh? Claro, también. ¿Cómo tipo por detrás de Paiva? Sí, como el media punta. Y porque estamos hablando siempre porque el gran rendimiento de Dele fue adelante, Paiva, ¿te acordás? Claro, pero con Paiva. Sí. O sea, era a veces... Pero ahí aquí lo saca, porque el que está haciendo ahora es Huguito Fernández. Claro. Que está muy bien. Y va a estar entre Fernández y Cardoso. Si la idea es, hay que colocar... O sea, no lo veo a Derlis reemplazando a Paiva, sino a uno de los dos. Pero Fernández es la apuesta... Es lo que no estaba en los planes y lo que no está en los planes del otro equipo, porque no es un tipo fijo. Y está realmente con una energía muy buena. Era un poco lo que vos le consultaste y aceptaba en esa charla que teníamos con Aguirre. El nuevo puesto de Hugo Fernández lo más parecido a lo que es la zona de Derlis. Eso de no ser un extremo, de tener la libertad de meterse en la zona. No de gastarse. Claro. ¿Verdad? Entonces... O sea, hoy por hoy, si vos decís, es por Hugo Fernández. Y tiene mucho que ver cómo levantó Hugo Fernández de este buen momento, el buen cierre de semestre que tuvo el Olimpia Aguirre. Y sobre todo, si vos hablas de los dos casos, son el presente, lo que vos decís, Federico. Hugo Fernández, ¿cómo lo sacás ahora del equipo? Ahora, mirando un poco eso que decís lo de 3 meses la gente del Olimpia. Y lo de Paiva, el goleador de Olimpia de la Copa Libertadores, uno de los mejores equipos al final Olimpia de la Libertadores, después de Palmeiras, ¿verdad? Pero, y su goleador es Paiva. Escuchame una cosa, viene y le dice, porque los brasileños que continúan son Flamengo, Palmeiras. Después lo tenés a Atlético Paranaense, Fluminense, Mineiro. 5 tenés. Si no son esos 5 jugadores, 5 clubes, el jugador va a decir, bueno, está bien, me voy a ir, no sé por decirte, a Santos. Pues no tiene Copa Libertadores. Santos está con problemas económicos, no sé. No tiene nada. No te vas a ir yo no sé la primera división de Brasil ahora, pero no, por decirte, no sé. Y Matías Rojas se presentó. Matías Rojas se presentó al Corinthians, por ejemplo. Matías Rojas se presentó al Corinthians, que también tenía un problema que tiene Sudamericana, ¿no? No, Matías Rojas se va al único equipo brasileño que no clasificó a octavo de final. Exacto. Que es Corinthians. Que salió tercero. Y ya su técnico dijo, no, la Sudamericana no va a ser prioridad. ¿Qué va a ser prioridad? Vamos a jugar porque está ahí, ¿verdad? Pero acá el Brasileirão. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comairo, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país. O ingresa a www.grupochacomer.com.py, crea tu ficha y postulate. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de pechugón para los amantes del asado. Superprecio, lanzamiento, encontralos en la sección de frescos, en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además,
Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La mejor calidad y al mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bueno, saludo a todos los muchachos del grupo Chacomer. Estuvimos el sábado compartiendo finalísima del fútbol femenino y finalísima del fútbol masculino. PSG, las chicas que salieron campeonas en el fútbol femenino, y la Roma, después de la cuarta la vencida, ¿verdad? 3 veces fueron finalistas y ahora ganaron el torneo interno del grupo Chacomer. Saludos al señor Santiago Segovia, a todas las chicas del PSG, Cintia, Karen, Sonia, Rosana, Bárbara, Celina, Cecilia, Cris, Miriam y Mariela, las flamantes campeonas del PSG del grupo Chacomer. Bueno, Fabio, ¿vos qué es lo que haces con Paiva? Y ese es el tema. El presente dice que es el goleador de Olimpia en la Copa Libertadores. Y hace poco debatimos eso también. Ya un tiempo, ya otra vez, 3 semanas aproximadamente. Yo creo que Cardona no lo va a vender. Con la propuesta que trae Regi, no lo creo, sinceramente. Se puede ser una percepción equivocada. Es difícil y más todavía porque vos pensás en la Copa y Derlis no es seguro que pueda llegar a plenitud, ¿verdad? Para esos partidos. Por decir, por ejemplo, no lo vendes a Paiva y lo tenés a Derlis. Ese es quizás el drama que tiene en estos momentos Olimpia con respecto a una venta, ¿verdad? Pero en esa posición lo tienen ya ahora también a Walter González. Está Brian Montenegro. Y Bruguera. Pero viste que la última imagen es la que Paiva llegó con ese envión de terminar de esa manera, ¿no? Haciendo goles contra Melgar para poder ser lo que es ahora, ¿verdad? Y atendiendo que quizás va a necesitar de este tipo de soldados Aguirre para los octavos. El viernes arranca el campeonato. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607 o 607-151. 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan más rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de Éticos. Lo que va a ser esta primera fecha del torneo clausura el viernes, se van a enfrentar Resistencia y General Caballero de Juan León Mallorquín. Atención con lo de Resistencia, que es el equipo que más fichó hasta ahora, mirando un poco el clausura y con la situación que está viviendo apretadamente en la tabla de promedios. 13 jugadores incorporados. Siempre hace esto Resistencia en cada torneo. 13 jugadores han llegado al equipo de Resistencia, mientras que en General Caballero, que va a ser su rival, solamente tiene 3 refuerzos para el comienzo del torneo clausura. El otro partido para el viernes, el segundo partido va a ser el de Libertad. El último campeón va a estar enfrentando a Nacional Libertad, que no
incorporó jugadores, pero tiene la resta ya para lo que se viene de Alfio Oviedo. Quedó libre Alfio Oviedo, así que aquellos dirigentes que están escuchando los otros clubes, si les interesa el nombre de Alfio Oviedo, me parece que puede ser interesante para poder sumar a la delantera, porque en Libertad no continúa Alfio Oviedo, sería la única resta para Garnero, para mirando el clausura y playoff de Copa Sudamericana primeramente. Para el sábado, Trinidense va a recibir a Ameliano en su estadio en el Martín Torres, 16 horas para este partido, y Olimpia va a enfrentar a Tacuary a partir de las 18:30 horas en el Manuel Ferreira. Tacuary es el segundo equipo que más incorporó detrás de Resistencia. 11 jugadores, ya hablábamos con Regis, la presencia de Servio, la llegada de otros jugadores como Nildo Viera, ya decía lo de Olimpia, que me imagino no van a jugar estos chicos de Olimpia, Bruno Recalde, que pasó a ser el jugador también del equipo de Tacuary, Marcos Cáceres, que va a darle experiencia. Recalde el zurdo, ¿no? Sí. Bruno Recalde del zurdo, que solía jugar a la derecha cuando exactamente, sí. Marcos Cáceres y Servio. Marcos Cáceres después de aquella, sí, se van a encontrar. Después de aquella jornada fatídica en la cancha Cerro Guaraní, sí. Se van a volver a encontrar. No, cito sí. Porque Marcos reemplazó a Servio como arquero. Exacto, sí. De hecho, el gol de Patiño llega. Después te acordás, Dani, que hubo muchos rumores qué pasó en vestuarios. En aquella ocasión, bueno. O sea, lo vamos a ver el sábado. Uno en el arco y otro en la saga central. Claro, porque el caso de Marcos está activo, está muy activo. No, de hecho, él fue titular y jugó bien con Moya en la cancha de Olimpia el miércoles pasado contra Huracán. Y el domingo, el luqueño de Julio César Cáceres va a recibir a Guaraní. Lindo partido en esta lindo partido de allá, ¿eh? 4 de la tarde en el Feliciano Cáceres. Un Guaraní luqueño... a Gallardo. David Gallardo. Mediocampista argentino, ¿verdad? Argentino, sí. Y Santander ya no viene, no continúa. Está difícil, se habla de una posibilidad hasta el viernes, pero es muy complicado que pueda continuar. Es que Guaraní tiene que poner la plata por el sueldo también. Y ahí es cuando Guaraní no entra con el presupuesto, ¿no? Y sí, está también el tema de por medio de que no puede cobrar lo que le están debiendo por los otros jugadores que ya vendieron. Y en el caso de Luqueño, les decía, Lucas Barrios, Alfredo Aguilar, Kevin Pereira, que estaba en Talleres, que jugó en la Sub-20, y en este caso Iván Villalba del Central. Está teniendo buenos jugadores Luqueño con Julio Cáceres para tratar de ser protagonista del clausura. Y para terminar, el último partido de esta primera fecha, Cerro Porteño, con las incorporaciones de Cecilio Domínguez, Rodrigo Melgarejo, la vuelta de Freddy Vera, al igual que de Fernando Romero, va a estar recibiendo a Guaireña a partir de las 18:30 en la Nueva Olla. En Guaireña también muchos jugadores incorporados. A ver, Fabio, para conocer un poquito. Hay algunos que no. Jorge González Vázquez, me imagino que es el central, que estuvo en Resistencia y después en General Caballero de Mallorquín. Enrique Borja, el delantero. Iván Casal, que viene del fútbol argentino, va a estar en Guaireña. Lautaro Comas. A la nube, ¿verdad? Exacto. Lautaro Comas, que vuelve a Guaireña. Ángel Pito Martínez también vuelve a Guaireña después de un paso por Ameliano. Kevin Parsahut, el delantero, ex Olimpia. Sí. Tomás Rojas, ex Sol, llegó a fichar por Cerro también en su momento. Tomás Rojas, últimamente lo había visto en Resistencia. Después tenés a Julio Sebastián Doldán, últimamente en Ameliano, que también va a Guaireña. Y el caso de Saúl Nelle, es un argentino que también está llegando a Guaireña, de esos argentinos que encuentra Guaireña para traer y ver si pueden ser importantes para el equipo. Este es el repaso entonces de lo que va a ocurrir en la primera fecha del torneo clausura. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Cubiertas como Tire, pantaneras y semipantaneras, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
frío. Con el frío no pueden faltar tragos con Fortín etiqueta negra ni conexión 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El fútbol nos pide juntarnos con amigos, y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. 13:14 está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Bueno, semana después de lo que fue la Copa Libertadores, terminada toda euforia. Semana importante para conocer al rival de octavos el próximo miércoles, y después ya armar el equipo para tacuarir el partido del sábado, Johnny. Sí, exactamente, Federico. Será una semana sumamente importante para Olimpia conocer su rival en octavos de la Copa Libertadores. Entonces, decía el técnico que si bien está en la Copa Libertadores, recién Olimpia va a jugar después de la quinta fecha, o sea que va a tener 5 fechas, 15 puntos para tratar de hacer una buena campaña y después ingresar en la etapa de octavos. Entonces será muy importante estos encuentros. Hablamos de Copa Libertadores de América ya para agosto. Este fin de semana el inicio del campeonato ante Tacuarembó va a poner lo mejor Olimpia, que no le suceda lo que le pasó en su momento cuando arrancaba el campeonato y la Copa seguía disputándose, pero en otras etapas Olimpia esperando su turno para intervenir en el campeonato continental y no podía sumar de a 3 en ciertos partidos. Esa situación ya no se quiere repetir. Olimpia arrancar con todo, repito, es la idea de todo, del cuerpo técnico, del plantel, de los dirigentes, y después intervenir en octavos de la Copa Libertadores de América. Y están todos a disposición, Federico. Si la gente consulta a Brian, él ya jugó el partido, está para arrancar el próximo fin de semana, yendo a la banca, de expectativa, en algún momento puede tener su chance. El caso también de Richard, me parece que no va a tocar mucho el técnico Diego Aguirre con relación al equipo que viene de enfrentar a Melgar y ese gran partido, esa goleada contra el equipo peruano. Tucu Salazar intensifica su tarea física. El caso de Romaña también, que tuvo una molestia en aquel partido contra el Nacional. Sigue trabajando, recuperándose. Sergio Tálvaro es el lateral por la zona derecha. El caso de Luis Zárate, esperamos simplemente el resultado de lo que ha sido su lesión. No es muy grave. Alcaraz está a disposición, Mateo Gamarra también, Facundo Zavala, el lateral por el sector izquierdo. A ver si Tito Torres va a continuar en ese puesto, o en todo caso que Richard puede ingresar y que Tito vuelva a su puesto de lateral por el sector izquierdo. Recordemos, el medio de Olimpia en Copa fue Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres. Si por allí alguien quiere mayor marca, podría ser Richard, Marcos Gómez por el medio, para que Alejandro Silva pueda ser el tercer integrante de ese medio campo, y que Tito Torres o vaya a la banca o que esté como lateral por el sector izquierdo. Opciones
que maneja el técnico, principalmente para la Copa Libertadores, porque sabemos en el campeonato local Olimpia tiene que ser muy protagonista, y ese medio le gustó al técnico. Alejandro Silva, Marcos Gómez y Tito Torres. Bueno, en cuanto a los jugadores que se fueron a préstamos, ya no hay otro, ¿verdad, Johnny? Ya se desprendió, está lo de Barça Hug, otros jugadores que fueron a otros clubes, Almeida que se mantiene a préstamo, pero de Ameliano de Trinidense pasó a Tacuaré. Así está el tema ahora. Sí, exactamente, Federico. Se queda con eso Mario Martínez, que volvió a Tacuaré, Bruno Recalde, que va a tener seguramente mayor posibilidad de jugar. Recordemos, él arrancó en Olimpia en aquel partido contra Sol el año pasado. Después tuvo algunos partidos interesantes, pero no pudo definitivamente demostrar sus condiciones. Me parece que le costó mucho al joven Recalde recuperarse después de lo que fue ese partido contra Cerro en el playoff, por utilizar un término, ese partido de la sub-20. Allí él se equivoca en el último penal. Me parece que eso le tocó un poco, y ahora va a Tacuaré para tratar de recuperar futbolísticamente. El arquero Pedro González, que fue a Trinidense, Parsajú, muy buen centro delantero, que va a jugar en Guaireña. Y con relación al sub-18, Alan Cano es el que saca ventaja, podría ser también otro Aaron Páez. Aaron Páez centro delantero, y Alan Cano puede jugar como extremo, ya sea por la zona derecha o por el sector izquierdo, porque hay que cumplir con el reglamento sub-18. ¿Todo bien, Johnny? Señor Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, bien. Vas a estar con nosotros hoy en Peligro de Gol, Johnny. Nos vas a visitar, vas a estar por acá merodeando. Pregunto nada más, Johnny. Pero por favor, me parece que la pregunta está de más. Bueno. Próximas incorporaciones, ¿cómo? Acepto la invitación del señor... Ya. Del señor Wilson. Ya. No, digo permanente. No, es que me siento parte del equipo de Peligro de Gol, un equipazo realmente. Aparte, usted es un hombre, un delantero tan peligroso, como no va a estar en un programa justamente de Peligro de Gol, ¿verdad? Bueno, no, mentira. Está bien, Johnny. Así que Olimpia, según lo que vos estás diciendo, muy... O sea, vos decías el equipo de Olimpia que prepara pensando en la Copa Libertadores, ¿verdad? El miércoles al mediodía, este miércoles 5 de julio, se va a dar a conocer, o sea, se va a hacer el sorteo de la Sudamericana en la Libertadores, y vamos a conocer ya los rivales de Guaraní de Olimpia, uno en las Libertadores y otro en la Sudamericana, ¿verdad? Pero yo no sé si realmente, si Olimpia entra en modo Copa Libertadores, olvídate de clausura. Si llega a pasar a cuartos de final, dependiendo de qué rival le vaya a tocar. Es que no puede. Ese es el tema. ¿Cómo encarar directamente la Libertadores? No, es que es imposible. Es que en un abrir y cerrar de ojos te puedes quedar ya muy distanciado de los líderes o los que puedan estar en punta en el clausura, y no sabes si vas a clasificar a Libertadores del año que viene también. ¿Cuándo vuelve la Libertadores? Fines de agosto, ¿verdad? Comienzo de agosto. Principio de agosto. Sí. Por eso es mucho tiempo. No, por eso decíamos... Entre la quinta fecha y la sexta. Claro. Entre el partido de la quinta fecha y el Superclásico. Mira. O sea, fíjate que esta buena vibra, el buen ambiente que le ha costado a Olimpia, voy a agarrar el primer semestre y ha tenido más pálidas que buenas, y todo tiene que ver con la campaña semanal, ¿entiendes? El torneo local, o sea, porque si en las 5 fechas que proyecta Johnny, Olimpia replica varios pasajes del torneo de apertura, no va a llegar con esta buena onda, más allá de que vos tengas el chip de la Libertadores y que la gente va a llenar el partido de vuelta y que va a ir mucha gente, salvo que te toque los colombianos o hasta La Paz, pero después es todo acá cerca, es Montevideo, es Río, es Belo Horizonte, es Buenos Aires, pero si algo nos ha demostrado la dinámica del fútbol nacional es que no se puede ignorar o despreciar lo que es el día a día del torneo local de cara al torneo internacional. Este 2023, quieras o no, Julio César Cáceres y Francisco Arce no pudieron dirigir la Libertadores porque, más allá de lo que se venía acumulando, no arrancaron bien. En el caso de Olimpia hasta se mencionó la derrota en la final de la Supercopa, para entender, o sea, cualquiera diría que tiene que una Supercopa con lo que significa la Libertadores. Bueno, se va devorando técnicos, le pasó a Cerro también con lo de Arce.
¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Enex tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. No puedes tener una parrillada completa sin nuestros sabrosos embutidos de pollos Don Juan. Una variedad de salchichas, chorizos con queso, parrilleros, botifarras y mucho más. Así llevarás a tu mesa el verdadero sabor de la parrilla. Te garantizamos una experiencia de sabor única. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También puedes llamar a uno de los móviles de Don Juan, 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Segoviña le gritaban los hinchas de Botafogo. Puntero ganó el clásico, de uno de los clásicos Río de Janeiro versus Vasco da Gama. Bueno, Johnny, cerramos por acá, ¿está bien? Perfecto, señor, será hasta cualquier momento. Gracias, Johnny, muy amable. Vamos a propósito fútbol internacional, si me permitís. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Lo último, ¿qué pasó, Federico? Atención, señores. Se fue el scouting de Cerro. Adelantamos esta noticia. Se veía venir urgente ahora. Renunció Vieira, el scouting de Cerro Porteño. Bueno, renunció. ¿Por qué sería renunciar si no hizo nada? ¿A qué es lo que renuncia? ¿A su salario? Claro, capaz no tenía participación alguna. Sí, no pero... quiero decir que estaba de adorno, pero yo no veía eso que decía Dani hace rato. Mira que se ve. Vamos a Juanma. Rafael Vieira, scouting del Club Cerro Porteño. Adelanta, Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, confirmada esta noticia, estás adelantando, Juanma. Rafael Vieira, el brasileño que había llegado a fin de año, acaba de presentar renuncia. Él era el coordinador del departamento de scouting y acaba de presentar renuncia a su cargo del Club Cerro Porteño. Bueno, hace poco Cerro había hecho un video de él, de sus actividades. ¿Para qué traen esta? Yo te juro, hay cosas. Acá estoy levantando en el grupo, Juanma. Hace poco Cerro hizo un video de él. ¿Cuál es la función del departamento de scouting? Y aparece el señor en cuestión. No entiendo. Y es una propaganda. Nosotros lo tomamos como que hicieron para contrarrestar todos los comentarios que había, ¿verdad? Porque acá lo hicimos, los hinchas. Incluso me acuerdo que jocosamente nos informaba Juanma que él se fue a participar de un... ¿Cómo era, Juanma? Tipo un taller internacional. Claro, de una convención de scouting, se había ido a participar en un momento en el que estaba en el ojo de la tormenta, porque como vos estás diciendo ahora recién, lo dijiste que era un privado, ¿qué hizo, verdad? ¿Cuál era su función? Juanma, estamos hablando de un periodo, bueno, lo primero que se come ya de esta eliminación ya era el scouting. Hablando de cosas que fueron cíclicas, Enriquez en su momento, después Nani con otro cargo. Yo creo que esa es la cruz para el señor en cuestión. Pero el tema es que en cuántas negociaciones o jugadores que podrían llegar al club él participó o le dieron cabida. Por eso yo te decía, también me llama la atención que él no estaba en las negociaciones. Siempre se escuchaba Saba, departamento de fútbol, presidente. ¿Pero en cuál negociación? Entonces ninguna, o sea... lo que decía Dani, él no lo va a traer a Cecilio Domínguez. ¿Quién lo trae a Cecilio Domínguez? Lo trae su historia en Cerro, su nivel la de dirigencia fútbol, lo trae. la dirigencia, claro.
Si él armó una lista, hasta ahora yo no veo el jugador que podía llegar a Cerro. Ah, mira esto, como vemos en el caso de Guaraní, no sabemos si va a salir bien, por dar un ejemplo nomás. Pero ahí trabaja un departamento donde dicen, por ejemplo, le traen al Gallardo, quizás pueda hacer un gran descubrimiento nuevamente en Guaraní, pero en el caso para comparar nomás, en el caso de este brasileño en Cerro, nunca llegó, mira el jugador que trae qué interesante de su búsqueda de jugadores, nada. Y eso fue hace poquito nada más. ¿Presentó renuncia o lo renunciaron, Juanma? Oficialmente presentó renuncia. Presentó el renuncia al cargo que estaba ocupando. ¿Y él, el contrato por cuánto tiempo había firmado este señor? Él venía por 2 temporadas, te voy a confirmar, pero era por 2 temporadas. Llegó junto con Celia. O sea, esta era su segunda temporada, entonces ya. No. Esta es la primera. La primera. Ah. O sea, no vino ya el año pasado. Este año llegó. No, o sea, en la recta final del año pasado. Sí. Por eso uno recuerda aquella conferencia Chiqui, cuando todos los muchachos pensaban con la conexión. Me estoy acordando, porque el año pasado, pero empezó en la recta final en enero de este año. Y ahí es donde Chiqui se encargó de decir que no, yo no tuve nada que ver. Yo le conozco, sé que estuvo en clubes importantes y tiene un buen currículum, pero no es recomendación, yo no lo pedí. Y allí se destapó que la conexión, eso fue Diego Gavilán, que por ejemplo interinó el famoso partido contra Guaraní en la transición entre la salida de Arce y la llegada de Saba. Acá, más allá de lo que el hincha pueda pensar, en realidad es la renuncia del profesional. O sea, capaz desde el lado de Cerro también habrán hecho ya todo lo posible para decir, no, mira, no te hacemos sentir importante o lo que quieras, pero lo que no se puede ignorar es el currículum que tenía. Y capaz este profesional volverá a su país diciendo, y mira, y la función que tuvo acá también, ¿no? No puede incidir, él puede decir eso, ¿verdad? Porque si te dice que él trajo a Brock. Y es porque... Y bueno, fue lo único. Yo recuerdo que vos tenías la información, Federico, que él presentó otro nombre también. 5 nombres a Chiqui, entre ellos estaba Brock. Sí. Y que todas las rechazó supuestamente de Chiqui, ¿verdad? Sí. Así fue. Y después ya llegó Brock con la presencia. O sea, fue el único que trajo. Sí. Y bueno. O sea, nunca sabremos cuántos nombres habrá presentado. O qué tan buenos eran los otros, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que en la retina y para la opinión pública, para nosotros va a quedar, y si lo que trajiste fue Eduardo Brock, con el salario, la duración de contrato y el uso, entre comillas, que le dio el técnico que tampoco había pedido por él, se va, pero acá no fue una decisión institucional, y a lo sumo, ya que estábamos hablando de montos, o sea, al ser una renuncia, o sea, no es que Cerro va a tener que hacer cargo de algo, porque estamos hablando de alguien que vino por 2 temporadas y estamos recién cumpliendo la mitad de la primera. Bueno, gracias Juanma, muy amable. A ver, bueno, adelantaba entonces esta información. Y se fue, pero se fue ¿quién se fue? No dejó ninguna huella, nada, absolutamente. Claro, un hombre como dice Dani, de gran currículum, pero que, repito, en Cerro no apareció su trabajo, ¿verdad? La otra vez justo estábamos hablando con Irrazábal de qué sirven estos cargos acá, ¿no? Exacto, y más todavía por el organigrama que tiene Cerro, ahí el departamento de fútbol, Zapague, directo, técnico. Hasta algunos jugadores, te iba a decir. O sea, hay tanta dosis de poder dentro de un club grande en el fútbol que quizá el último sea el llamado scout. Mira que ya te digo, Cerro probó con todo, probó con Enrique, que decía Razabal trabajaba muy bien, Julio, digo, que tuvo la semana pasada en peligro de gol y que tuvo parte de ese plantel, más como no jugaba casi, él estuvo muy cerca del cuerpo técnico, Julio Razabal, de Leonel Álvarez y compañía. Y después tuvo, él por ejemplo decía, ¿por qué no le preguntaron el nombre de los contratados a Julio Dos Santos? Decía, que él que conoce más o menos fútbol y que está ahora trabajando también en una función tipo de gerente deportivo. Y no debería sorprender que él pase a ocupar un cargo mucho más parecido a eso, ¿verdad? De buscar talentos, jugadores, estar más cerca del departamento de fútbol también. Porque me parece que es lógico, ¿verdad? Rafael Vieira, eu sou um coordenador de Scouting Análisis de Cerro Porteño. Bueno, ojo a Rafael Vieira. Señores, primer coletazo después de la eliminación de Cerro Porteño. Se fue Vieira, que era hasta hace poco Scouting entonces del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, Segoviña. Estaba gritando el público de Botafogo en el Nilton Santos. Vos sabés que la otra vez veía el partido Palmeiras-Botafogo con el relator brasileño que sí, cuando ingresó él en el segundo tiempo, Segoviña. Hizo un gran partido aquella vez. Ovacionado cada vez que tocaba la pelota. Sí, porque sí. entró allá por los 70 y pico, 73, 74. Eso fue ayer, pero contra Palmeiras jugó todo el segundo tiempo y No, yo hablo de ayer. le hizo bailar toda la defensa y el relator se encargaba de Segoviña a cada instante y ahora ya se hizo famoso y es un jugador muy querido, más allá que no es titular. Él no es titular, él ingresa en el segundo tiempo y Igual no cobra ni un peso. Igual ya no cobra, claro. Bueno, increíble. Y lo último, esto es portada de Sport. El Madrid se vuelve a hartar de los ambiciosos jueguitos del francés Kylian Mbappé y se centra de nuevo en la posibilidad de fichar al goleador inglés Harry Kane. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón. Para los amantes del asado, superprecio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, ¿qué? ¿Y cuánto le habrán pagado? Hasta para ir al taller, ¿cuántos millones? No entiendo más. Bueno, en fin, en síntesis, sigamos, vamos con el... ¿Cuál es el bloque que tenés, por favor? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En Olimpia, ¿se dará o no la transferencia de Guillermo Paiva, el delantero que terminó siendo el goleador de la Copa Libertadores en fase de grupos del equipo franjeado? Regis Márquez está llegando el viernes al país. Van a esperar que Olimpia juegue ante Tacuarembó la primera fecha del clausura y después el mismo representante se va a reunir con el jugador, con Guillermo Paiva, y le va a presentar la propuesta desde el fútbol brasileño a Miguel Cardona, el presidente de Olimpia. El lunes me reúno con Paiva para hablarnos de la propuesta que tenemos y después con la gente de Olimpia. Vamos a esperar o que hay de mejor, son muchas cosas y que pueden llegar, ¿no? Propuestas, mismo tenemos una, entonces vamos a tener un poco de paciencia. Es una negociación que hay que hablar con el presidente de Olimpia, Bruno, porque Olimpia mismo tiene 50% más. Entonces hay que hablar con Odair también, o sea, una negociación no es así tan sencilla como parece, ¿no? ¿Qué club es el de Brasil, Regis? De la ciudad por lo menos en sí, ¿no? Orlando es potente, pero prefiero no decir la ciudad, porque no hay muchos así que puedan pagar 3 millones. Y yo creo que es una buena plaza para el jugador y para Olimpia. Puede ser igual o supera 2 millones, pero no sabemos cuánto va para Olimpia. Con respecto a Cerro Porteño, hablamos con Julio Ullón, que se había candidatado a la presidencia en la última asamblea ordinaria del Club Cerro Porteño. Dijo que están estudiando la posibilidad, quizás, me decían gente que conoce el estatuto, de juntar firmas, en este caso, para poder lograr una asamblea extraordinaria y revisar la faceta del presidente Juan José Zapag, de esta faceta que terminó siendo un fracaso nuevamente en Copa Libertadores. Y también, ojo con lo que dice, contundente con respecto a la continuidad del actual presidente azulgrana. Esta noche probablemente vamos a hacer una reunión ya con varios caracterizados socios. Vamos a ver si existe algún tipo de disposición legal por la cual se puede hacer algún tipo de intervención dentro de la comisión directiva. ¿Van a pedir una asamblea extraordinaria para cambiar autoridades o algo así? No, y vamos a hacer un estudio pormenorizado de los estatutos del club para ver qué es lo que se puede hacer jurídicamente hablando. Es una falta de respeto a la masa societaria lo que está sucediendo en este momento dentro del club. Zapag debe renunciar o si no va a ser echado a patadas en algún momento dentro del club. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, mañana vuelve Ariel de sus vacaciones. Una ingeniería realmente interesante, ¿verdad? Porque vuelve un martes, ¿verdad? ¿Sí que es lo peor? Sí, lo lindo. No tuvimos en cuenta nosotros eso. Yo creo que ya la empresa constructora en cuestión acá, el Cardinal Deportivo, va a ir mejorando eso, afinando. Porque volver un lunes fue Argel. Ojalá que mi ingeniero que tome general, nota, el señor Cham, tenga en cuenta eso, que volver un martes, lunes no. No, para mí al revés. Acá sí es aplicable porque no tenemos fútbol. Pero ¿cuál es el día por excelencia para un programa deportivo? Para lunes. hablar de fútbol. No, pero Dani, viste que te recuperas recién, Ariel. No, por eso, cada caso es diferente y acá, inteligente. En caso de que no haya fútbol. Claro. No, porque la vaca generalmente uno se la toma cuando no hay fútbol, ¿verdad? Entonces, claro. Sí, yo volví pero un Ariel, viernes. pues no le interesa si hay o no hay fútbol, hermano, acá. No, él siempre está firme. Acuérdate que le veo más acá, él tiene que venir a las 5, tiene que venir. Sin poder jubilarse, casi jubilado ya. No me digas. Sin poder jubilarse, claro. ¿Manejar alguna info no? No, pero lo veo que como que quiere retirarse, no sé. No. Quiere dedicarse a otra cosa. No. Vamos a escucharle mañana qué grado de compromiso tiene con el Cardinal Deportivo Ariel. No, más en estos tiempos. Yo creo que va a venir con todo. Yo creo que va a venir con todo, sí. Vos decís, Fabio. Yo creo que tiene muchas cosas para Vos sos muy bueno, vos sos defensor de Reo y Pobre, por eso que... No. Es que la última que hablé con él fue el viernes y lo vi ya, me dice, ya está terminando mis vacaciones y me transmitió energía que ella quiere volver. A mí me escribió una sola vez en todas las vacaciones que fue y me envió una foto. Ah, sí, allá. Pero nada de foto sino de otra cosa muy... Él envió muy buena, una foto y borró inmediatamente. Pero ¿sabes qué? Esa no vi. El servicio de inteligencia logró capturar el momento. Epa, vos llegaste a ver, bro. Sí. Mira, yo no. Sí. Espérate a mostrar, Federico. Y por eso te estoy diciendo, hay que ver, porque él previó su retorno para mañana. ¿No viste que famoso de mañana al lunes tengo que ir a trabajar? Claro, un domingo ya no pasa. Totalmente. En cambio, es un domingo en libertad condicional, es un domingo así mismo, sí. Sí, se escapó de peligro de gol ahí, mira, no previó bien. Bien. Mira, Federico, la foto que quiso borrar, o sea, borró y después yo recuperé, vos sabés, el sistema. Mira lo que es, potente el amigo. Sí. Bueno, vamos con el... Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, a partir de hoy, la calle Doctor Benigno Ferreira es de sentido único, desde la avenida Guido Boyani hasta llegar a la intersección con República Argentina. Esa última cuadra se llama Alberto de Sousa. Pero repito, el Doctor Benigno Ferreira desde Boyani hacia República Argentina es de sentido único. Y a la inversa, la calle Campo Cervera, desde República Argentina hasta Boyani, es de sentido único. Y otra modificación que se da también a partir de hoy es que la calle Juan Pablo 23 pasa a ser de doble sentido, tratando de agilizar el tránsito en la ciudad de Asunción. Esto es lo que podemos proporcionar a nuestros oyentes. Y por supuesto les decimos que no desaprovechen la oportunidad de visitar una Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando el dolor llega, Quitadol Fuerte se activa, su acción analgésica y antiinflamatoria
antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Lo conocen a Sandro Tonali? Mediocampista del Milan de Italia. Bueno, el nuevo refuerzo del Newcastle. Jugadorazo, Jugadorazo. El jugador más caro de Italia, que vende el fútbol italiano. Jugador italiano. Jugador italiano, sí. 70 millones, ¿no? Desde su debut lo comparaban como el nuevo Andrea Pirlo. 70 millones 70 de euros. millones. Contrato hasta el 2028 con el Newcastle. Va a ser compañero de Miguelito Almirón. En estos fichajes que ya empieza a hacer golpeando al mercado Newcastle, ¿verdad? Que va a pelear cosas importantes progresivamente con la llegada de estos dólares, ¿verdad? Y veía que había una presentación en el Brighton nuevamente, Dani, de un jugador que se llama Bark, haciendo la comparación, no, el apellido no estoy recordando ahora, y hacían la presentación tipo Los Simpsons, ¿verdad? Por lo de Bark, y otro jugador que se suma entonces también al Brighton, que va sumando algunos refuerzos tapados, por llamarlo de alguna manera, pero que después rinden, como el caso de Julio Enciso, que lo tenemos comprobado nosotros. Y un dato que nos tira también Cristian Mareco, nuestro compañero, es que Julio Santos está en Chile en estos momentos con la Sub-20 de Cerro, que a propósito perdió ayer 3-1 ante Independiente del Valle, que sabemos la fuerza que tienen en inferiores, en formativas, el equipo ecuatoriano que una vez jugó una final ante Peñarol, había eliminado a Guaraní en semifinales, Independiente del Valle. ¿La pasada? Claro, porque estaba Matías Segovia en aquella selección de Guaraní que estuvo bastante bien, iba a semifinales, y que Juan Quito. Entonces le costó más a Guaraní contra Independiente del Valle. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Proba los mejores blends de selecciones de Tres Leones en sus presentaciones Tomos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Enex, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits de parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, hay una carta a Juan Ángel Napud, el 5 de julio. Que es el miércoles. Sí, culmina compurga su pena con una libertad compasiva que le dio el departamento, la justicia norteamericana. Hay una carta con Ángel Napud, Fabio. Sí, una carta del mismo Juan Ángel que dice lo siguiente: en este día tan especial, tan diferente, tan lleno de emociones mezcladas, mi corazón sigue latiendo fuerte. Las lágrimas de felicidad de mi madre y la alegría de nuestra familia es imposible de describir. Lo más importante para mí en este momento es reiterar mi agradecimiento a toda la gente de mi adorado país, a toda la gente que siempre estuvo a nuestro lado y nos apoyó siempre, a la prensa de Paraguay, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, cuyo apoyo fue vital para conseguir una cirugía esperada por mucho tiempo y que ahora, gracias a ustedes, se va a realizar en mi querida tierra. El periodismo le dio espacio a mi querida hermana María Virginia, quien, pese a no ser una persona pública, defendió y suplicó con fuerza por una ayuda humanitaria. Han pasado más de 97 meses desde que se inició esta historia. Primero
Pfäffikon, Suiza, luego casi 12 meses en Brooklyn, Nueva York, un breve paso por Oklahoma y después en Miami, donde estuve por 56 meses. A mi familia y a mis amigos, gracias por no abandonarme nunca y gracias por haberme aguantado en las buenas y en las malas. La experiencia de haber vivido tanto tiempo despojado de mi libertad es una experiencia fuerte e inolvidable que no le deseo a nadie. Estar en un país que no es el tuyo, lejos de tu tierra y de los tuyos, genera un dolor particular. Estoy muy agradecido de poder volver a mi querido Paraguay y tener el cuidado médico que necesito a mis 65 años. Le doy gracias a Dios que ha permitido vivir una vida muy especial y me recuerda al poema Sí, de Clipping. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, serás un hombre, hijo mío. Nuestro país es un país que tiene un gran tesoro y es nuestra gente, que es buena y solidaria. Una vez más, mi abrazo fraterno a todos ustedes que me acompañaron. Les deseo salud y prosperidad. Firma Juan Ángel. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En Cambios Rendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Casa Marco. Para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco. Pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Lubricantes Móvil, tecnología para que su motor dure más. Habló en Radio Oriental, cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Radio Oriental de Uruguay, medio colega, habló Alejandro Silva, jugador del Olimpia. Evaluar es difícil porque del lado del jugador uno ve siempre complicado a los rivales. Porque si uno lo ve desde antes que arranque la Copa, decían es un equipo, es una serie fácil, te toca Melgar, te toca Patronato, que está en la B en Argentina, viste que el hincha siempre dice, no, le tenés que hacer 5 goles a Patronato, le tenés que hacer 5 goles a Melgar, lo que no ven o lo que no saben que adentro de la cancha siempre se empareja todo. Patronato venía a ser creo que el campeón de la Copa Argentina, Melgar venía de ser semifinalista en Sudamericana el año pasado, terminan siendo equipos difíciles todos, Atlético Nacional, con la historia que tiene, creo que fue una serie bastante complicada lo primero, nosotros obtuvimos un empate en la cancha de Melgar, el primer partido, en la altura, contra un equipo bastante duro, difícil, y bueno, creo que fuimos de menor a mayor y nos fuimos afianzando con el correr de los partidos, obviamente, y bueno, teniendo el primer puesto y la clasificación a octavos. Sí. Creo que fueron equipos duros donde nosotros menospreciamos al rival y jugamos
contra todos de la misma manera, ¿no? Creo que la exigencia acá del hincha es, con el tema de la Copa Libertadores, es una locura. Todo el tiempo queremos la Copa, hay que ganarla, lo vive de otra manera la gente acá. Se ilusiona con poco, no porque nosotros hemos demostrado durante la serie que podemos pelearla, pero cada copa que entra a Olimpia es una locura para el hincha, y te lo cruzas en la calle y queremos la cuarta y queremos ganar, y lo viven de una manera que es increíble. Acá en Peñarol, cuando me tocó jugar, bueno, yo jugué Sudamericana, y la gente en la calle no te lo demuestra tanto, ¿viste? En Paraguay son muy demostrativos en la calle, en todos lados, no puede salir. Diego, como técnico, perdió 7 partidos consecutivos. ¿Cómo era el entrenamiento después del quinto o el sexto? ¿O dónde fue la clave, o cuál fue la clave para poder hacer el clic y que el equipo anímicamente pueda arrancar a levantar y llegar hoy a clasificar? Y la verdad, ser un equipo que clasificó bien, correctamente y justamente a la siguiente fase de Libertadores. Primero que nada, porque él sabía la calidad de jugadores que tenía. Y él ya agarró un Olimpia golpeado. Para mí lo que hizo Diego, y fundamental, le empezó a dar confianza y tiempo a los jugadores que él sabía que le iban a responder, y los empezó a poner, y empezó a hablar, y fue una confianza de jugador-entrenador que cambió todo. Empezó a agarrar jugadores, empezó a hablar mano a mano, empezó a entrenar, las prácticas empezaron a salir espectacular, con los que jugaban y con los que no jugaban. Fue general. Y el ánimo en las prácticas, cuando nosotros llegábamos cabeza gacha, empezó a ser al revés. El grupo empezó a llegar contento a las prácticas, empezamos a entrenar con otra intensidad, se empezó a mejorar en algunos aspectos, y el resultado se empezó a ver en la cancha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerro viene cometiendo el mismo error desde hace 14 años. Los mismos errores reiterativos, no se aprende de estos errores reiterativos. 50 torneos disputados, solamente 6 ganados de esos 50, más de 22 técnicos en 14 temporadas, más de 120 refuerzos, de los cuales muy pocos dieron réditos deportivos y económicos, y son la base fundamental de la deuda que existe en el Club Cerro Porteño. Yo creo que el final de ciclo se tiene que dar en la dirigencia primero para poder buscar cambios, porque con esta misma mentalidad nosotros no vamos a poder llegar a ningún lado. Esta noche probablemente vamos a hacer una reunión ya con varios caracterizados socios. Vamos a ver si existe algún tipo de disposición legal por la cual se puede hacer algún tipo de intervención dentro de la comisión directiva. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a ir. Los que crean que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Zapag decía alguna vez dejarle el club a... Tiene 14 años de frustraciones para el cerrista. Zapag no mete la mano en el bolsillo, es una gran falacia eso. Metió la mano en el bolsillo y ahora lo único que quiere es recuperar su plata. A él no le interesa la gestión deportiva del Club Cerro Porteño. Cerro no depende de la billetera de nadie. Tiene 22 millones de dólares de ingresos, por favor. Son más de 150.000 millones de guaraníes, pero por favor, es perfectamente sustentable el Club Cerro Porteño. Nadie puede manejar de taquito. De taquito Cerro no se maneja. De taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer. Acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra. No aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones de dólares, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y después ya de temporada. Cerro tiene un ingreso de 22 millones de dólares anuales
y Cerro perfectamente puede manejarse económicamente. No existe eso de que el presidente del club tiene que poner $700,000 mensuales. Es mentira. Zapag no mete la mano en el bolsillo hace 8 años, no mete la mano en el bolsillo. O sea, Cerro es la deuda de Cerro autosustentable. Porteño es deuda que se ha generado en función a los gastos que se ha incurrido por la construcción de la olla. Es totalmente falso, es decir, una falsedad absoluta hablar de que el presidente del Club Cerro Porteño mete su mano en el bolsillo. Zapag debe renunciar o si no va a ser echado a patadas en algún momento dentro del club. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Presidente de Diputados promete equilibrio en integración de comisiones. El nuevo presidente de Diputados, Raúl Latorre, conversó antes del inicio de la primera reunión de la mesa directiva de la Cámara y aseguró que se dialogará con los distintos sectores políticos para la integración de las comisiones parlamentarias. Asimismo, señaló que buscará el mismo equilibrio en las representaciones parlamentarias. Lo que pasa en el mundo. Rusia anuncia recorte de exportaciones de crudo. Rusia recortará su exportación de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto. Así lo anunció este lunes el viceprimer ministro Alexander Novak. Rusia ya había aplicado un recorte voluntario de 500.000 barriles diarios en el mes de marzo y anunció que este mes lo extendería hasta finales de junio. Luego, en abril, Moscú extendió esta reducción hasta fin de año. Temperatura en Asunción 29 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Banco Regional, creemos en vos. Nisei, especialistas en tecnología. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domariski y Roberto Sosa te informan